Descargo de responsabilidad, el siguiente fic no me pertenece, si desea ayudar al canal suscríbete. Notas del autor. Hola. Bienvenidos a mi nueva historia, una que tiene una vibra increíble, pero que fluye libremente. Cuéntenme qué les pareció y cualquier comentario que puedan dar. Advertencia. Debido a la naturaleza flexible de los mitos griegos, esperen muchos giros y variantes. Los mitos de estas historias se cuentan desde la perspectiva de los mortales y, por lo tanto, son narradores poco fiables. No están necesariamente equivocados, solo les faltan algunos detalles. Algunos mitos serán acertados, otros completamente erróneos. Esta historia se narra en el universo de Percy Jackson, es decir, está fuertemente inspirada en los libros. Los dioses serán realmente poderosos y no hipatéticos. Así que tómenlo como quieran. Puede que escriba esta historia para un tiempo atrás o que la acelere hasta nuestros días. Solo depende de la vida. Espero que esta historia les siga gustando. Tenga en cuenta que no soy dueño de la imagen en cuestión utilizada como mi portada. El artista es alguien a quien he estado tratando de rastrear para asegurarme de tener su permiso para su uso, el enlace que seguí era una imagen publicada, no el creador original. El póster no incluía la información. Sin embargo, la imagen perfectamente, y lo digo con toda intensidad, perfectamente, encapsula el tipo de cuerpo que tiene Hefesto. Notarán que esta variante de Shirou está más construida de lo habitual, la mandíbula y la estructura de la cara un poco más grandes que las representaciones canónicas. Si bien las cicatrices y el cabello blanco, junto con la heterocromía, son excelentes, no son fieles al aspecto general de Hefesto. Me encanta esta imagen, y espero que una vez que encuentre a los artistas originales, siga teniendo permiso para usar el arte. Eso, o encargar su versión de Hefesto. Además, esta historia ahora está disponible en Acero 3. Además, me disculpo por el lenguaje moderno presente en el fanfic. Se entiende que el idioma que se habla aquí es el griego antiguo y que los gestos son más propios de culturas antiguas. Dicho esto, se filtran algunas sensibilidades modernas, tanto en el lenguaje como en las acciones de Hefesto, debido a la influencia de Archer. Etiquetas de advertencia. Muerte, asesinato, combate, política, humor, tragedia, romance, trama familiar, aventura, elementos LGTBQ en varios personajes, no recuerdo el resto del acrónimo, la verdad es que no me interesa. Se añadirán advertencias para otros géneros o eventos más específicos en determinados puntos de futuros capítulos si lo considero necesario. Capítulo 1. Prólogo de Kintsugi. El lisiado que está completo. Sonido metálico. Toda la existencia, en un momento u otro, luchó por responder una sola pregunta. Sonido metálico. Una pregunta bastante sencilla, en realidad. Nada inusual. Sonido metálico. No pidió a lo alto los secretos del universo. Sonido metálico. No preguntó la marca del sonido ni el color. Sonido metálico. Fue simple, breve y dulce. Sonido metálico. ¿Por qué nací? ¿Cuál fue mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Sonido metálico. Para muchos, esa fue una respuesta que se esforzaron por descubrir durante el resto de sus vidas. Para otros, fue una pregunta cuya respuesta definió su vida. Sonido metálico. Los mortales solo disponían de un tiempo limitado, por lo que su prisa era comprensible. Sonido metálico. Pero un dios era diferente. Eran inmortales y eternos. El concepto de tiempo tenía poco significado. Su existencia misma estaba definida desde el principio. Sabían con precisión qué eran, con precisión qué representaban. Crujido. Clasificación. Clasificación. Pero él era diferente incluso de los dioses, mucho más que su aparente perfección. Hefesto era simplemente el dios que no debería haber nacido. Sonido metálico. Esta no era una afirmación nacida de una profunda depresión ni de un disgusto consigo mismo. Era simplemente un hecho. Un hecho genuino. Todos los dioses, sin importar su origen, se formaron de una chispa, de un núcleo. Sonido metálico. La forma, el color, el diseño e incluso la fabricación del núcleo siempre fueron exclusivos del dios en cuestión. Algunos podrían argumentar que era el equivalente del alma para lo divino. Pero siempre era perfecto, o al menos libre de imperfecciones. Un dios no podía vivir de otra manera. Sus formas, su poder e incluso su capacidad de curación derivaban de ese estado central.
Eran entidades polimórficas, seres hechos de pura energía, aunque no de la energía conocida por el hombre. Alterar ese estado era dañarlos. Cronos era un ejemplo brillante. Había sido destrozado, magullado y destripado hasta el punto de que su núcleo se convirtió en una cosa frágil y retorcida. Apenas podía formar fuerza debido a ello, sin mencionar que sus fragmentos estaban esparcidos por el Tártaro. Así que, cuando alguien como él nacía, era un hecho. Incluso ver un núcleo imperfecto dentro de un niño era imposible, porque el niño no podía nacer de algo así. Era como fuego sin combustible. Un niño de origen divino no podía sobrevivir sin un núcleo estable. Cualquier daño que sufriera resultaría en su muerte inmediata. Era por eso que los niños divinos crecían tan rápido y eran protegidos tan completamente. Él no debería estar vivo, pues nada debería haberse formado de su núcleo estéril y roto. Crujido. Y sin embargo, allí estaba. Desechado simplemente por ser diferente. Era lo imposible hecho posible. El metal de su martillo chirrió bajo la presión de su agarre. Hefesto, como era de suponer, no era el dios más sano del mundo. A diferencia de los demás dioses, Hefesto no podía adoptar una forma incorpórea. Era sólido. La forma humana era su estado predeterminado. Cualquier otra forma requería concentración para mantenerse. Sin embargo, esa forma conllevaba sus propios problemas. Le dolía la espalda y sus hombros nunca podían girar del todo. Le ardían los pulmones al respirar, sus piernas eran una amalgama de carne deformada y retorcida, y su rostro, bueno. Decir que su rostro era un moretón andante era darle crédito a los moretones. No había otra forma de describirlo. Era, incluso para los estándares humanos, feo. Lo sabía. Lo sabía todo, pero aún así no se doblegaría, no se rendiría a la mano que el destino le había dado. Si no otra cosa, acabaría con la mujer que lo hizo sufrir. La mujer que lo había abandonado. La mujer que decidió que estaba bien hacer lo imposible y luego lo dejó de lado cuando él no estaba a su altura. Clown. 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 Golpeó el trono que estaba construyendo con toda la fuerza que su cuerpo retorcido pudo soportar. Considerando las fluctuaciones que temblaban en el mar a su alrededor, era sustancial. Aislado en su forja submarina, el dios trabajaba en su plan maestro. Sin embargo, cayó en su placer culpable, en la satisfacción que le proporcionaba revolcarse en su lucha. Lo imaginó, la idea de la diosa imperial reducida a una mujer atrapada e indefensa. Su fachada de perfección despojada con una venganza que sabría, oh, tan dulce. Debería haber sabido que incluso ese pequeño respiro era demasiado pedir en esta vida. Golpeó un poco demasiado fuerte en el ángulo justo. Un fragmento, más bien una astilla, salió disparado de su gran creación y le atravesó el pecho. Si este fuera cualquier otro metal divino, no habría dolido tanto, pero la verdad era que este era un metal original de su propia creación. Lo suficientemente potente como para restringir el núcleo de los dioses. Por extensión, esto también implicaba su capacidad para dañar dichos núcleos, como Hefesto podía atestiguar. Tosió, y un carmesí brillante fluyó de su pecho. Cerró los ojos con fuerza al verlo, un recordatorio permanente de lo lejos que llegaban sus imperfecciones. Ni siquiera podía sangrar bien por el bien del caos. Se llevó la mano al pecho, concentrándose en su núcleo. Debido a su naturaleza fragmentada, el proceso de curación era más complejo. Era como un programa de computadora, una serie de pasos que debían completarse para que la operación se ejecutara. Porque su núcleo era, como era, su divinidad buscaba instintivamente sus partes faltantes, como si estuviera incompleto, en lugar de un desastre repugnante. Siempre. Urk. Algo se disparó dentro de él, algo mortal, algo poderoso. Se fundió con tanta facilidad que Hefesto no pudo detenerlo ni aunque quisiera. Su mente explotó al fundirse su existencia con los fragmentos. Rugió mientras sangraba por los ojos, su núcleo se retorcía y se agitaba con su carne rota, la piel burbujeando y agrietándose. El agua comenzó a hervir por la oleada de calor que se le escapaba. Su fuego interior, la única fuente de orgullo que tenía como dios. Ningún olímpico podía competir con el calor que él generaba, ni siquiera Helios. Por eso, Hefesto nunca lo liberó bajo ninguna circunstancia, por miedo al daño que pudiera causar al entorno que lo rodeaba. Las grietas se alineaban en su cuerpo, arrojando un fuego azul que ardía con una energía sobrenatural. ¿Fueron horas? ¿Días? No podía decirlo. Su cuerpo seguía retorciéndose en un doloroso intento de realinear su esencia. Su mente no estaba mejor, viviendo cada nueva experiencia a un ritmo acelerado.
Shirou Emilia, no, él ya no era ese hombre. Dejaron ese nombre a un lado. Recordó el fuego, de una promesa hecha a un hombre que lo inspiró, queridos dioses, recordó a un padre. Una escuela. Una batalla entre figuras legendarias. Una vida al servicio de los demás, imponiendo su justicia a lo largo de su corta vida, solo para ser encadenado para siempre después de la muerte. Empezó a despreciar sus sueños, a despreciarse a sí mismo. Quería acabar con ellos, morir, incluso la inexistencia era preferible a la completa profanación del sueño que llevaba. No, tal vez era más simple que eso. Había perdido toda autonomía. Lo poco de libre albedrío que conservaba era simplemente la elección de cómo ejecutar la misión encomendada, en lugar de rechazarla o aceptarla. Podía quejarse cuanto quisiera, pero al final, se sometió a la voluntad de Alaya. Incluso si estuviera de acuerdo con la voluntad de la humanidad, ¿cómo iba a saber que ese acuerdo era suyo, y no una sutil forma de lavado de cerebro o algo así? Cientos y miles de repeticiones, millones de misiones, billones de años. Habría destruido cualquier mente cuerda, pero el hombre que era todo menos cuerdo, era todo menos débil. Finalmente, en el mar de recuerdos, Hefesto soportó su recuerdo final. La misión final, Chaldea. Para la mayoría de los espíritus heroicos era otro día para vivir fuera del trono y ser héroes una vez más. Para Hefesto, era un bucle sin fin que le permitía la mayor expresión de libertad en su existencia eterna. Era como un bucle temporal. Cada iteración de las misiones de Chaldea que completaba. Era reconvocado a un tiempo diferente con parámetros similares. Como de costumbre, hubo un fuerte bloqueo de memoria al principio, sutiles recordatorios mentales para no hablar de sus invocaciones anteriores, pero era Chaldea de todos modos. Algunas eran idénticas, otras tan diferentes que era una broma referirse a ella como Chaldea. Chaldea era perfecta. Fue aquí donde se perfeccionó hasta la cima de su poder. Su grafo sagrado evolucionó hasta su estado completo. Aquí, fue invocado a un cinturón de pérdidas donde los dioses griegos eran máquinas. Espera, ¿qué? Absurdo. La palabra resonó por las cámaras con la fuerza de un misil. El agua se estremeció ante la fuerza que ahora podía ejercer, los recuerdos se asentaron. Abrió los ojos y su cuerpo se tranquilizó. Miró sus manos intactas. Sus brazos musculosos. Podía rotar completamente la parte superior de su cuerpo, sus pulmones cómodos incluso sin aire. Era una existencia no muy distinta al Gilgamesh de su recuerdo, un hombre más parecido a un dios que a un simple mortal, pero aún un ser físico más que espiritual. No eran lo mismo, pero la comparación era lo más cercano que podía hacer. Hefesto bajó la mirada hacia sus piernas. Todavía estaban destrozadas y retorcidas. Más musculosas quizás, pero aún destrozadas inservibles. Un vestigio de su nacimiento tal vez. Lo que una vez miró con repulsión ahora era indiferencia. Interesante, susurró, tocándose la cara y sintiendo su pierna mientras flotaba en su forja submarina. Había un dicho humano que él recordaba. El tiempo cura todas las heridas. En los últimos momentos, había vivido incontables vidas. Dicen que con la edad llega a la sabiduría, pero Hefesto era lo suficientemente sabio como para saber que no era con la edad que nacía la sabiduría, sino que con los errores se forjaba la sabiduría. Según esa lógica, debía ser el más sabio que jamás haya vivido con la montaña de errores que él mismo cometió. No existía un nosotros, ni un concepto de mí o tú. Esta fusión era tan absoluta y completa que Hefesto estaba seguro. Su concepto de sí mismo había superado al conocido como Emilia, pero eso no significaba que Emilia se hubiera consumido. Más bien, era simplemente que el núcleo divino de Hefesto era demasiado grande para que Emilia lo abrumara, y Emilia era demasiado poderoso para ser destruido. Si el núcleo espiritual de Emilia no era compatible, la historia sería diferente. Sin embargo, su nivel de sincronía era nada menos que milagroso. Su compatibilidad era perfecta, lo que resultó en que su núcleo se convirtiera en una solución, en lugar de una mezcla mecánica. Un pseudo sirviente y si eso era lo más cercano a lo que podía llamarse en lo que se había convertido. Una existencia como la que una vez fue conocida como Mash. Transformado para siempre por el espíritu interior, pero eso también implicaría que había un espíritu, un segundo. No existía tal existencia dentro de él. Era completo, único y verdadero. Miró hacia el trono, una vez fue tan dulce la idea de su venganza, lo destruyó sin pensarlo dos veces. Había sido esclavo de sus ideales, esclavo de un poder superior, no sería esclavo de su venganza. Al otro yo que había vivido, le prometió esto.
No se doblegaría y sin importar quién fuera. Las historias de los dioses, a través de los diversos héroes, eran inútiles allí. Su antiguo mundo era demasiado diferente, demasiado y distinto como para permitir que el error de seguir la historia de sus armas dictara sus acciones. Pase lo que pase, sufriría las consecuencias de sus decisiones y la responsabilidad por ellas. Su martillo estaba frío al tacto, encajando a la perfección en su mano sin callos. Lo miró con furia, detestando esta nueva carne sin probar. Como un verdadero dios, en teoría podría simplemente dejar callos en su mano. Sin embargo, el poder polimórfico que a los dioses les resultaba tan natural como respirar no estaba a su disposición. Al igual que este otro yo, Hefesto estaba dotado de habilidades específicas, ligadas a sus dominios. En este caso, la capacidad de crear. Los muros que rodeaban su forja se agrietaron con el poder debilitado de sus sigilos. Suspiraba ante la idea de cómo arreglar tales cosas, ya que la creación de su forja fue obra de los cíclopes y sus hermanos. Si bien su poder superaba al de los cíclopes colectivamente, su conocimiento era escaso. Los dioses estaban orientados hacia un concepto singular o conjunto de ellos. Cualquier cosa dentro de ese dominio, un dios podía aprenderlo instantánea y rápidamente. Sin embargo, eso no significaba que fueran talentosos. Oh, no, iba más allá. Con un esfuerzo minúsculo, un dios puede aprender sus dominios, mejorándolos y realzándolos con algo tan simple como un aliento. Lo encarnaban, eran un aspecto de él, el concepto mismo entretejido en su propia existencia. Pero ese era el truco. No mejoraban sin esfuerzo, simplemente con la mínima aplicación del mismo. Era como tratar con un sabio. Sin duda, eran excepcionales en cuanto a sus habilidades, pero si no hacían nada con ellas, alguien con esfuerzo los superaría. Era difícil, prácticamente imposible para la gran mayoría, pero técnicamente factible. Era algo que le había sucedido a Atenea, en un mundo más allá de este. Aracne, una mujer de la antigua Grecia, había superado a alguna variante de Atenea en el tejido. Esto no se debía a que fuera, de alguna manera, más talentosa. No, se debía a que Atenea rara vez se dedicaba a su faceta de artesana y, en cambio, se ceñía casi estrictamente a sus facetas de guerra y estrategia. Por lo tanto, el esfuerzo y el talento de Aracne superaban a los de la diosa. La triste realidad era que apenas era una victoria. Un pequeño truco que le permitía a Aracne aplicar nuevos patrones y tejidos que Atenea desconocía fue lo que le permitió obtener la victoria en realidad. El mito de ese mundo retrataba a la diosa como una derrota fácil en la mayoría de las variantes de la historia. La verdad era que estaba mucho más reñida de lo que los humanos probablemente querían representar. Al final, Atenea superó a Aracne en habilidad, mostrando una segunda oportunidad para demostrarlo. Aprovechando su derrota para inspirarse y desarrollar sus habilidades, superó con creces a Aracne. Maldijo a la mujer por su arrogancia. Hefesto no se quedaría corto ante la misma lección que Atenea no aprendió. No sería tan arrogante como para asumir que de alguna manera había superado los siglos de conocimiento que el cíclope había acumulado. Un momento. Hefesto cerró los ojos y sintió en su interior. En su interior, se encontraba un mundo lleno de espadas y armas. Su historia albergaba el conocimiento de miles, quizás incluso millones, de artesanos, tanto de la época actual como de épocas posteriores. Intentó analizar un arma. Era una espada, hecha en la era mesopotámica. Su dios residente la forjó, su historia se absorbió en su conciencia. Emilia no podía retener el conocimiento y la historia de sus espadas continuamente. Era simplemente demasiado para la mente de un mortal, de espíritu heroico o no. Hefesto era diferente. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero había vivido toda la experiencia de crear esa espada. Miró su mano, sintiendo en ella la capacidad de recrear toda esa experiencia a voluntad sin recordar la espada. Toda esa habilidad y conocimiento en la punta de sus dedos, listos para ser usados y transformados en lo que necesitara. Dos cosas lo impactaron en ese momento. La primera fue que necesitaba desaparecer, al menos por un rato. Necesitaba asegurarse de comprender por completo lo que acababa de sucederle y de lo que ahora era capaz. No quería que lo presionaran ni lo obligaran a crear algo para lo que no estaba completamente preparado. Esta era la era de los dioses y Hefesto, aunque fuerte, no era en absoluto la cima del poder divino. En segundo lugar, tenía conocimiento. De repente, una sed lo invadió. Un impulso por experimentar y perfeccionar sus habilidades. Como Emilia, no sentía orgullo por sus creaciones. Eran, después de todo, meras copias.
Eran herramientas para un propósito mayor, e incluso ese propósito no era más que una farsa vacía. Un impostor era un título apropiado para lo que era. Sin embargo, este sentimiento se extendió desde su interior con tal calidez y fiebre que podría ser arrastrado en un segundo si lo permitía. Llamarlo satisfactorio no era preciso. No, así es como debía sentirse estar completo. Él necesitaba irse. La naturaleza de sus experimentos atraería la atención de lo divino. Las creaciones que quería hacer sin duda lo llevarían a las puertas del Olimpo, una consecuencia que el dios deseaba muy poco. Ser un olímpico no sería lo peor, pero al mismo tiempo tenía absoluta libertad como un herrero sin nombre. No, necesitaba irse y encontrar un lugar lo suficientemente apartado como para que nadie lo molestara la mayor parte del tiempo. Si no, esta sensación lo dominaría y comenzaría aquí y ahora. Esta esfera de realidad era, en efecto, una forja portátil. Su propia naturaleza la hacía ideal para una existencia principalmente espiritual como la suya. Pero los dioses no eran ciegos ni estúpidos. Mientras que el uso de una esfera de realidad era prácticamente indetectable para los magos, el divino percibía su realidad invasora sobre la suya en segundos. Por un instante, el recuerdo de la ninfa que lo crió resonó en la mente de Hefesto, pero fue un pensamiento fugaz. Hacía 8 años que no lo veía. Tenía 12 años en términos humanos cuando lo dejó allí, en manos del cíclope. Uno pensaría que el dios destrozado encontraría cierta camaradería con el cíclope, considerando sus reputaciones y comparaciones en apariencia, pero no. El cíclope simplemente lo miró con desdén, un desprecio que ahora comprendía. La idea de que alguien pudiera aprender lo que ellos sabían en cuestión de segundos, probablemente traicionaba sus propios esfuerzos. No, y la ninfa conocida como Tetis tuvo amplias oportunidades para mostrar afecto maternal. Tetis era famosa por sus ligeras habilidades premonitorias. Eso, junto con el juicio de los hados, fue lo que impulsó a Tetis a sumergir a su hijo en el río Styx. Desconocía la relación que Tetis tenía con los hados, pero era suficiente para al menos desafiar el destino de su hijo. Existía una posibilidad real de que Tetis solo lo criara para proteger el tobillo de su hijo. Una exageración desde cualquier punto de vista lógico, pero considerando los seres con los que trataba, una posibilidad muy real. Ella tenía los medios para comunicarse con él, así que, por así decirlo, le dejaría la pelota en su tejado. Los cíclopes eran muy parecidos, en el sentido de que Festo no se sentía cómodo con abandonarlos. Sí, era hora de partir. Sus piernas apenas funcionaban como debían, pero el poder de un dios no residía solo en la carne. Con una aplicación de puro poder divino, Hefesto salió disparado de su forja, llevándose consigo todas las herramientas y el poder que albergaba. No era tan rápido como una ninfa oceánica, pero era más que suficiente para atravesar el océano. Pero al partir, no notó la extrañeza que se apoderó del dominio de Poseidón. El gran dios del mar se tensó al sentir una oleada de poder divino. Miró a lo lejos, sus ojos verde mar brillaron mientras se entrecerraban en dirección a Hefesto. Por un instante, el dios alzó la mano para destruir al intruso, pero se detuvo. El ser se marchaba, y la sensación de su poder no albergaba malas intenciones. No tenía mucho sentido iniciar una disputa por algo tan insignificante. Aún así, el recuerdo de un dios no era algo que debiera subestimarse. Mientras se abría paso a través del océano, Hefesto se sintió por primera vez completamente libre. Su primer objetivo y encontrar un lugar apartado de los dioses y un lugar que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Capítulo 1. Un lugar llamado hogar. Se llamaba Calíope. Sus dos hijos, Ágata y Adamantioso, la seguían con una prisa afligida. Llevaban la ropa desaliñada y rota, la piel sucia y cortada. Su aldea acababa de ser destruida y su esposo murió defendiéndose de los bandidos que la atacaron. Decir que su día transcurría de forma horrible era suficiente, como mínimo. Se habían retirado al bosque de noche, una sentencia de muerte. Pero prefería que su familia muriera allí a manos de la naturaleza que a manos de los hombres. Había destinos peores que la muerte. Pero, si existiera la más mínima posibilidad de que pudieran vivir, si la hubiera, la aprovecharía. Sus ojos secos volvieron a llenarse de lágrimas al pensar en su familia. Su esposo era un borracho cabrón, se quejaba a diario de sus dolores y hacía poco por demostrarle amor y afecto. Siempre tenía algo negativo que decir de ella y de su hija. Nunca le dio suficientes hijos varones, como él se empeñaba en señalar. Entonces, el muy cabrón le dio ropa, comida y una daga pequeña cuando oyeron a los demás gritar.
Regresó corriendo de la forja, arrojándole a sus hijos. Le dijo que corriera, que se los llevara, que él se quedaría atrás. Recordó haber mirado hacia atrás y haberlo visto con la lanza en el pecho, pero aún rugiendo y atacando a los bandidos que lo rodeaban. Mientras los árboles empezaban a bloquearles la visión, aún lo veía moverse, o al menos esperaba que fuera él. Cuanto más luchaba, más tiempo tenían. Lo odiaba. Lo odiaba por haberla hecho amarlo en ese momento, o al menos por lo que fuera ese sentimiento, si no eso. Las lágrimas fluían, pero ella seguía adelante. Su hija no se quejaba, y su hijo estaba alerta. Ambos tenían solo 7 veranos, gemelos. Era un milagro que hubiera sobrevivido a sus nacimientos. Era otro milagro con el que contaba. El hecho de que no hubieran sido atacados por depredadores era un milagro en sí mismo. Necesitaba refugio, pero ¿hasta dónde era suficiente? No podían defenderse de esos hombres, no solo de ella con un miserable cuchillo. Su hijo se animó. Huelo humo, madre. Empezó a palidecer. No, ya los habían encontrado. ¿O sí? Su hija, su hermosa y estúpida hija, corrió hacia el humo sin pensarlo 2 veces. Agnes no. Intentó agarrarla, pero, por supuesto, era demasiado rápida. Adamantius corrió tras ella, intentando alcanzarla. Era una tarea inútil, esa chica era más rápida que cualquiera si se lo proponía. No hubo ni un solo pensamiento en sus acciones. Sacó el cuchillo, dejando caer la ropa y la comida. Corrió hacia adelante, justo detrás de su hijo, con la intención de apuñalar a los bastardos. Se abrió paso entre el follaje, encontrándose cara a cara con un hombre encapuchado. Supuso que era un hombre. La ropa que vestía era extraña. Como si alguien hubiera cosido varias piezas juntas. Vestía prendas diferentes, como esos salvajes de los que había oído hablar. No, eso no era del todo correcto. Puede que lo pareciera, pero en realidad era solo una gran toga, elaboradamente envuelta alrededor de él para crear la imagen de una capa y una capucha. La tela parecía suave y extremadamente bien hecha. ¿Se habrían topado con un rey, escondiéndose de sus súbditos? No, en medio de este peligroso bosque. Probablemente se encontraron con un bandido adinerado o un mercenario adinerado. Apretó el pequeño cuchillo desgastado, lista para abalanzarse sobre el hombre, solo para perder las fuerzas al verlo entregarle comida a su hija de una especie de disco. Come, retumbó su voz profunda, ronca por el humo. Reconoció la aspereza, después de todo, su marido había sido herrero del pueblo. Las horas que pasaba respirando el humo le habían dejado un matiz áspero en la voz. Un matiz que ella echaba de menos. Respiró hondo y se giró para advertir a su hijo, mostrando su propio agotamiento, como si acabara de percatarse del peligro. Pero claro, debía de haber parido a otro idiota. Porque el niño estaba sentado junto a su hermana, devorando la pata de un jabalí. La criatura tenía el tamaño habitual, pero el hombre la estaba haciendo girar sobre una gran hoguera, en una especie de artilugio metálico, y le estaba echando hierba y maleza como un loco. Solo se le veía la parte inferior del rostro, mostrando una barba rala que le crecía en la barbilla. La miró fijamente, asombrada por el tono rojizo. Nunca había visto un pelo tan carmesí, por muy descuidada que pareciera la barba. Considerando su piel impecable y su tono juvenil, este hombre debía de ser joven y adinerado. Ya no le importaba. Pensar en ello la agotaba. Estaba sentado sobre un tronco caído, sus hijos agachados en la hierba, masticando con voracidad. Levantó la vista y notó por primera vez que aún estaba oscuro. Habían huido de su casa hacía horas, quizá era de noche, pero sabía que habían corrido lo suficiente como para que Helios trajera el día. Intentó moverse con rapidez, pero el cansancio empezó a pesarle. Se desplomó detrás de sus hijos, con el cuchillo aún listo, por mucho que su cuerpo se rebelara. Pareces angustiado, murmuró el hombre, con la capucha aún ocultando gran parte de su rostro, y herido. No sé qué te ha traído hasta aquí, pero te prometo refugio seguro mientras permanezca aquí. Se burló para sus adentros, pero se le escapó otra al ver al hombre de lleno. Sus piernas eran unas cosas feas y retorcidas. Solo había visto tales deformidades una vez en su vida, cuando una vecina dio a luz a un niño con el labio torcido. No pudo alimentarse de su madre, así que lo abandonaron en el bosque. Ahora sabía con certeza que estaba tratando con un noble insensato que no sabía nada del mundo, protegido por padres que tenían los recursos necesarios para criar a un niño tan lisiado. La mujer respiró hondo, dejando que las lágrimas brotaran de sus ojos. Este hombre le daba comida, calor y refugio.
Por frágil que fuera, era una bondad que una persona normal probablemente no le daría a nadie como ella. Sintió que se le relajaba el corazón al mirar al hombre con toda la sinceridad que pudo reunir. Sus crueles pensamientos no tenían cabida allí. Gracias, susurró. No sabía de dónde había sacado la comida, pero le ofreció otro disco con trozos de carne de jabalí, listos para comer. Estaban cortados en finas lonchas con un extraño líquido viscoso encima. No le importó. Se lo metió en la boca y sintió que la lengua y las mejillas le explotaban de placer. Le dolió un instante antes de poder saborear la comida. Sheu gimió levemente. El sabor era insuperable en su vida. Las lágrimas brotaron con más fuerza. Disculpe, dijo el hombre. No quiero parecer insensible. Pero, ¿sabe dónde está el llamado Leto? El nombre le conmovió profundamente. Era adoradora de la titán Leto, una de las deidades griegas originales de la maternidad. Le había rezado y lo imposible sucedió. Sobrevivió al nacimiento de sus gemelos y, aún más imposible, se curó por completo. La mayoría de las mujeres habrían quedado exhaustas, y Yuna, que conocía, nunca pudo caminar bien tras sobrevivir al angustioso nacimiento de su hijo. No todas fueron así, pero sucedieron suficientes como para que fuera una preocupación genuina, tan grande que las mujeres buscaron desesperadamente con los dioses que tal desenlace no ocurriera. A su marido no le importaba un comino. Sé que vive en esta tierra, dijo el hombre, sin que nadie la vea. Si por casualidad conoces algún templo o algo similar, te agradecería que me lo indicaras. Si eso era todo lo que el hombre quería y entonces ella le daría la ubicación. En el extremo norte de nuestra isla, el templo principal dedicado a ella lo mantienen las sacerdotisas. Hago la peregrinación todos los años. Simplemente sigue el camino del norte junto al río, llegarás. El hombre emitió un zumbido. La comida fue más revitalizante de lo que ella suponía, porque sus pensamientos nublados se aclararon rápidamente. Se sentía con más energía que en los últimos 3 días que llevaban corriendo. Sí, 3 días. El tiempo había transcurrido de tal manera que ni siquiera lo notó mientras ella y sus hijos seguían corriendo. El hombre le ofreció un cuerno. Era enorme, casi del tamaño de su brazo. Dentro había agua, clara e inodora. Se la dio a sus hijos, quienes la bebieron con descuido. Sonrió cuando su hija se la dio, ya que solo habían tomado la mitad. Les acarició la cabeza, agradeciendo su gesto. El hombre sonrió. Pareces una buena madre. Se sobresaltó un poco, sorprendida por el comentario. Además, ¿qué demonios? ¿Quién dijo eso en medio de algo así? Esto es lo que hace una madre. No hay necesidad, una mano interrumpió sus pensamientos. Te sorprendería saber a cuántas personas no les importan los hijos que traen al mundo. Siéntete orgulloso. Se dio cuenta de que este hombre era grande. Más grande que cualquier persona que hubiera visto en su vida a ese momento. Su esposo era un hombre alto, de 1,70 m, con músculos forjados por el tiempo en su queja. Este hombre lo empequeñecía. Medía fácilmente 1,95 m, y su cuerpo era ancho, con las manos gruesas y callosas por el trabajo. Luchó por alinear la parte superior del cuerpo de este hombre con su caparazón roto. De repente, se oyeron voces. Gritó cuando otro hombre entró a la carga, uno de los bandidos del pueblo se abalanzó sobre ella. Sus ojos brillaban con la locura y el fervor de la caza. Una sonrisa salvaje que conocía demasiado bien. Era demasiado pedir una vida libre de aplastar. Contempló la lanza de roca fundida que atravesó el pecho del hombre. El suelo estaba caliente mientras la tierra fundida se hundía, dejando tras de sí una superficie carbonizada. Con un chasquido de los dedos del encapuchado, el cadáver fue destrozado por una oleada de fuego. Por primera vez vio sus ojos, y vio oro. Puro, sin fisuras, pero completamente humano. Sus ojos brillaban con poder, enmarcados por un cabello carmesí que no podía pertenecer a un ser humano. Era del color de la sangre, intenso y profundo. Se giró hacia ella, dedicándole una cálida sonrisa. Te prometí refugio, ¿no? Si te quedas, no te pasará nada malo. Giró la cabeza y silbó. Un pájaro graznó a lo lejos. Parece que te están cazando. Eres un dios, susurró. Él levantó una ceja. Te aseguro que solo soy un brujo. Un mago si quieres, ella me miró fijamente. He visto el rostro de lo divino. Sé cómo se siente tu especie. Él asintió, quitándose la capucha. Era guapo a su manera humana. Ella solo había visto a un dios 2 veces en su vida.
La primera fue Leto. Era deslumbrante, de otro mundo. Su cabello rubio y sus ojos azules le eran completamente desconocidos, con una piel bronceada unos tonos más clara que la suya. Su cuerpo era ancho y hacía que incluso ella, una mujer, sintiera algo de lujuria por él. El otro, había sido Ares. El dios de la guerra. Había sido un bruto, una bestia absoluta, un luchador salvaje que se había presentado en el campo de batalla para matar a una bestia surgida de las profundidades del Hades. Ella había estado escapando de Esparta, dejando su hogar ancestral, harta de las prácticas que se llevaban a cabo en su interior, y de la muerte de su primer hijo a manos de ellos. Había esperado que la castigara. Pero en cambio, él la había protegido, con su sonrisa salvaje y todo. Lo había mirado fijamente, sus ojos rojos y vibrantes prometían derramamiento de sangre, pero protección al mismo tiempo. Ares era conocido por ser un adicto a las batallas de primer orden, pero también por ser un protector de las mujeres. Muchas huían a sus templos y buscaban refugio. Ella había hecho lo mismo en su viaje a esta isla. Los dioses eran crueles y traviesos. Celosos y odiosos. Pero también podían ser serviciales y amables. Solo un necio buscaba la felicidad con los dioses, pero la desesperación tenía una forma de motivar a otros. La mayoría rezaba a todos, pero ella, individualmente, solo prestaba atención a Leto y Ares. Sin embargo, aquí hay un tercero que merecía lo mismo, a pesar de estar destrozado. ¿Puedo preguntar su nombre? Ella intentó hacer una reverencia, pero él utilizó un bastón que estaba a su lado para detenerla a distancia. Nada de eso. No me sirve de nada adorar a Dios. Mi nombre no te sirve. Si nos separamos, dudo que nos volvamos a ver. Aún así, el dios pareció decidirse. A diferencia de los otros con los que se había topado, él era cálido. Lo sentía natural, como si fuera alguien a quien podría conocer en la aldea. Había un aura de poder en él que no estaba presente en los otros dioses que había conocido, pero no era tan abrumadora, lo era si estaba contenida. Sin ella, no podía creer que fuera un dios. Incluso sus ojos y cabello antinaturales habrían sido ignorados por ella. Inusual, pero no divino. Su rostro era atractivo, pero humano, su torso era hermoso, pero humano. Para un humano sería muy buscado por su rostro, si no por su cuerpo. Pero comparado con los otros dioses que había visto, él era normal. Quizás por eso aceptó su oferta. Si te están persiguiendo, es lógico que necesites ayuda. Si deseas acompañarme al templo de Leto, eres bienvenido. Su hijo sonrió, con los ojos brillantes de sinceridad. En realidad, el dios asintió, mucho más paciente de lo que jamás le había atribuido a un dios. Aunque solo había visto a dos, sabía de otros que habían hablado e incluso se habían relacionado con ellos. Nunca habían sido tan fáciles de conversar. Tan humanos. Gracias, dijo. Hefesto enarcó una ceja y la observó. Se quedó dormida. Fue casi instantáneo. El estrés de los últimos 3 días la abrumó y la obligó a dormir. Sus hijos siguieron su ejemplo poco después. Hefesto los miró con silenciosa compasión. Los dioses no eran omniscientes, por eso sus oraciones rara vez eran respondidas. Si sabían quién les hablaba, podían escucharlo durante rituales y similares. Era curioso, en cierto modo. Los sacerdotes principales de la mayoría de las religiones pantódicas podían hablar con los dioses. El problema residía en la frecuencia con la que dicho dios escuchaba. Los sacrificios eran necesarios en tales prácticas para asegurar que los dioses pudieran escucharlos. La mayoría simplemente lo silenciaban, sin importarles los mortales que los adoraban. Hefesto comprendía por qué, la mayoría de los humanos simplemente mendigaban, rara vez pedían algo sustancial. Además, a los dioses les importaban poco las trivialidades mortales. La vida de un mortal era temporal, antes de pasar al más allá. Cualquier dificultad que tuvieran en vida se disiparía en el inframundo o en cualquier otra vida en la que terminaran. Pero eso importaba poco aquí, no en ese momento. Esta mujer había pasado por mucho y, considerando al bandido que la perseguía, era mejor que él estuviera al tanto de lo que fuera que estuviera enfrentando. Miró el cuchillo de la mujer. La historia de la hoja revelaba sus recientes problemas. Un dios verdadero, como los humanos los consideraban, sin duda estaría al tanto de sus dificultades. Pero no eran esa clase de dioses. La vigilancia era posible, pero limitada. Mientras un dios se centrara en la persona, la conociera por su nombre y apariencia, podía estar al tanto de cada pequeño movimiento. Lo cierto era que a la mayoría de los dioses les importaba demasiado poco como para molestarse siquiera.
Aún así, no ignoraría lo que les esperaba. Asumiría la responsabilidad de su seguridad hasta que estuvieran realmente a salvo. Como dirían algunos en la era moderna, solo por un céntimo. Necesitaba encontrar a Leto. Solo ella conocía los secretos para esconderse de los dioses. Si bien Hera conocía el engaño de su esposo, no la persiguió, como revelarían los mitos. Asesinar semidioses no era una tarea tan sencilla como para que los monstruos pudieran manejarla, como insinuaban los mitos, ella sí. En esa época, eran simplemente demasiado poderosos. Por no mencionar su extrema volatilidad. No, los monstruos siempre esperaban a ser mayores y más estables antes de ser consumidos. Este mito también requería que Hera se preocupara por los hijos de Zeus. Imaginen la sorpresa de Hefesto al descubrir que la horrible personalidad de su madre biológica y su aborrecible trato a los niños eran producto de la invención de los hombres y de aquellos tiempos. Al fin y al cabo, ella era la diosa de la maternidad, sucesora de la propia Leto. La idea de que atacara a los niños era, literalmente, imposible. Iba completamente en contra de los dominios que representaba. No, los poderes y la personalidad de Hera eran mucho más que simplemente ser la esposa de Zeus. Por eso encontrar a Leto estaba resultando tan doloroso, pero valió la pena el esfuerzo. Leto se ocultó del mundo para proteger a sus hijos, no de Hera, sino de los restos de los titanes que la matarían a ella y a sus hijos por la blasfemia de acostarse con Zeus. Según las ninfas y los espíritus del aire con los que se había topado, Hera fue fundamental en la construcción del mismo reino en el que Leto se había encerrado durante el resto de su embarazo, un reino que ocultaba incluso las energías divinas más poderosas. Era perfecto, justo lo que buscaba. De no ser por la vasta información contenida en los nobles fantasmas que poseía, Hefesto jamás habría descubierto su ubicación aproximada. Ni Apolo ni Artemisa habían nacido aún, por lo que su ubicación aproximada era desconocida en ese momento. Sabía dónde estaba, sabía que estaba en las inmediaciones adecuadas, pero el área específica donde existía su brecha dimensional cerrada era harina de otro costal. Aún así, la idea le dibujó una pequeña sonrisa. Una sonrisa llena de alegría y autocompasión. Descubrir que era considerada una buena persona era divertido. Considerando la distancia entre el mito y la realidad, Hefesto había asumido que la historia de su supuesto abandono era más compleja de lo que se ve a simple vista. La triste realidad era que ya no le importaba tanto, no se molestaba en llegar al fondo. Fueran cuales fueran sus razones, nada cambiaría. Lo habían abandonado a su suerte y ahora estaba allí. Su atención estaba en el presente. Ahora solo quería un lugar donde sentarse y perfeccionar su arte a su manera, sin la mirada constante de los dioses. Era imposible pensar que podrían dejarlo solo para siempre, pero sin duda iba a intentar que lo dejaran solo tanto como fuera posible. Cuanto menos supieran de sus verdaderos talentos, mejor. Su búsqueda de un lugar a la antigua usanza fue lenta, sobre todo con sus discapacidades. Pero lo cierto era que, simplemente caminando y navegando a donde necesitaba ir, limitaba la cantidad de poder divino que emanaba de él. Así, no lo rastreaban ni lo perseguían. Llevaba más de 3 años viajando por allí, y era hermoso. Cada noche bajo estas estrellas era simplemente un regalo más. Los ecos de guerra y batalla que lo habitaban, provenientes de Emilia, comenzaban a asentarse. Estaba allí. Estaba a salvo. Era libre. Un pájaro negro, teñido de llamas azules, se posó en su hombro. Rió levemente al verlo. ¿Sigues aquí, eh? El ave en su hombro era una bestia inusual. Un fénix, que se había unido a él y se había convertido en su representante. Los dioses se referían a él como un animal divino, un espectro de su poder. Lo cierto era que simplemente formaban parte de un contrato familiar abrumador, uno que le otorgaba al ave un poder inmenso, pero a costa de su libertad. El precio parecía demasiado pequeño para que a Ifrit le importara ahora. Sobre todo porque no correspondía al vínculo, dejándolo incompleto. Hefesto rara vez lo invocaba, pues quería limitar su poder sobre la voluntad de las pobres aves. Aún así, tenía sus usos, sobre todo ahora. El fénix suele asociarse con Helios o Apolo, pero eso era solo por conjeturas e historias, en lugar de ser un animal sagrado de ninguno de esos dioses. Ra era una opción mucho más obvia para que esta criatura se vinculara con él, pero lo eligió a él. No sabía realmente por qué. Gracias, Ifrit. Explora el área por mí y encuentras más bandidos. Mátalos. Con los recuerdos de Emilia, descubrió que llegó a detestar a individuos como estos bandidos.
Algunos dirían que tenían sus razones, pero él descubrió que la mayoría de las veces, era simplemente porque no podían sobrevivir trabajando. Tenían que robarles a quienes hacían el trabajo. Quizás estaba siendo beligerante, pero no le importaba. Tenía sus principios, y los defenderíamos pase lo que pasara. Ifrit, el fénix, se arrastró silenciosamente y voló. La noche empezó a refrescar, así que el dios invocó una manta de tela gruesa. Esta flotó desde el cielo en partículas azules, envolviendo a la familia que tenía delante. Hefesto suspiró, arrepentido de no haber patrullado la zona o algo similar. Pero eso se parecía demasiado a su antigua vida. A cómo era como Emilia. Él no estaba listo para volver a ser guardián de nada. No con solo recordarle las ataduras que una vez lo ataron. Aún así, aunque no buscaría corregir los males del mundo como lo hizo en otra vida, tampoco lo rehuiría. Si el mal alguna vez se le presentaba, lo destruiría con extremo prejuicio. No se quedaría de brazos cruzados pero ya no lo buscaría. Mientras contemplaba la noche, Hefesto comenzó a reenfocarse. Estaba distraído, necesitaba concentrarse. Su objetivo principal era pedir refugio con Leto. Era una posibilidad remota, pero allí podría entregarse por completo a su arte sin preocupaciones. El ansia de crear se había vuelto casi insoportable. Sin el odio y la rabia que centraran sus deseos, solo le quedaban diseños e ideas que gritaban en su cabeza. Al parecer, Emilia sufrió una vez una dolencia similar, debido a la abrumadora cantidad de información sobre su esfera de realidad. Pero Hefesto era de una raza completamente diferente, y el dolor que experimentaba era la idea de poder materializar sus deseos de crear en ese preciso instante. Un dolor emocional, más que el nacido de la enorme cantidad de información. Pero pronto, eso cambiaría. El viaje a través de la isla transcurrió y sin incidentes. Hefesto siguió a la familia ahorcajada sobre su humilde mula. Avanzaba a paso ligero, la simple idea de que pudiera mantener esa velocidad sin comida ni agua, pasando desapercibida para la familia que escapaba. Solo les importaba sobrevivir. A su ritmo humano, el grupo había tardado varios días en llegar a su destino. La madre parecía animarse cada vez más a medida que avanzaban. Era curioso verla luchar con la realidad que enfrentaba. Que un dios escoltara a su familia. Los humanos de este mundo y era eran sorprendentemente duros. Eran pequeños como los antiguos humanos de la realidad de Emilia, no compartían el concepto del misterio dividido. Sin embargo, y podían sentir y percibir cosas. Los dioses eran relevantes aquí, visibles y reales para la gente de esta era. Venerado y adorado. Así que a Hefesto no le importó que la familia guardara silencio y distancia con él. No los culpaba. Una palabra en falso dirigida a un dios y un mortal normal moriría. Finalmente, alguien habló en su pequeño grupo. Aunque admite que le sorprendió la persona que lo hizo. Entonces, ¿eres un dios? Hefesto gruñó como respuesta, mientras Agnes caminaba a su lado por aquel sendero trillado. Sus grandes ojos marrones lo miraban fijamente, con capucha y todo. No se avergonzaba de su rostro. Para los mortales, tenía un aspecto bastante normal, salvo por un par de detalles. El problema eran sus ojos y su pelo. Demasiado visibles. La magia necesaria para disimularlos simplemente alertaría de su presencia a cualquiera que lo buscara. ¿Paranoico? Absolutamente. ¿Le importaba? En realidad, no. Que su rostro fuera visible o apreciado no era para nada una preocupación. Aún así, la chica era la primera en seguir espiando bajo su capucha de forma tan obvia. Había tenido alguna que otra mirada esporádica durante los últimos días, pero hoy insistía. Él la miró, arqueando una ceja. Ella lo miró, caminando hacia atrás para mantener el ritmo. Lo único raro en ti son tus ojos. ¿Estás seguro de que eres un dios? Lo dijo con tanta naturalidad que Hefesto simplemente sonrió. ¿Tenía valor, o era tonta? En cualquier caso, era graciosa y le dibujó una sonrisa. Era más sociable que Emilia, donde la fundó, quizá producto de su ansia de interacciones sociales sanas. Aún así, era un deseo insignificante. Soy un dios, aseguró Hefesto, ¿eso es todo? Ella parpadeó, mirando sus piernas y moviendo la cabeza. ¿Qué pasó con ellos? Nací así. Gorrón. Hefesto sonrió. Bastante. Incluso tuvo la audacia de hacer un gesto para pincharlos. Su pobre madre pareció horrorizada, pero guardó silencio. Probablemente preocupada de que lo hiciera estallar. Retiró la mano bruscamente al sentir su carne dura y retorcida.
La inclinación de su rodilla fundiéndose con su espinilla debió ser horrible de ver, pero difícil de apartar la mirada. Su hermano compartía la fascinación. No entendía por qué, pero lo atribuyó a ser una criatura mágica. Aunque era de conocimiento común, la magia era algo fuera del alcance de la mayoría de los mortales. Algunos sacerdotes eran capaces de ella, pero eran los pocos magos que podían trabajar con ella. Los semidioses, hasta donde Hefesto sabía, no eran nada comunes en esa época. Ni siquiera había oído hablar de uno todavía y, que él supiera, ninguno de los héroes famosos había nacido aún. Perseo, por ejemplo, ciertamente no había nacido aún. El calendario gregoriano ni siquiera era un concepto en ese momento, aunque no lo sería por mucho tiempo. Quizás, quizás lo implementaría, por su propio bien. La chica seguía mirándolo fijamente. Empezaba a ser molesto. ¿Terminaste? Retumbó. Su paciencia asombró a la madre. Casi murió cuando su hijo también regresó corriendo, envalentonado por la hija. Hefesto se echó a reír al oír el sonido ahogado que escapó de su garganta. Era un gruñido que le provocó un hormigueo en los oídos a Calíope. Una sensación agradable considerando lo sucedido. Entonces, ¿de qué son los dioses? Preguntó el niño. Hefesto inclinó la cabeza. ¿Por qué importa eso? El muchacho se mostró un poco reacio a tomar la conversación por su rumbo. Porque eres un dios, ¿verdad? El hombre mayor se rió mientras sacudía la cabeza. Me parece innecesario. No es necesario que sepas mi nombre. No te servirá de nada. Tal vez sintió más lástima de la que pensaba por los niños, pues la expresión decepcionada del pobre muchacho le hizo responder. Yo soy el dios del fuego y el artesano. Era cierto. Los detalles de su dominio cambiaron cuando se integró con la inclusión de Emilia. La inclusión del concepto de espada le infundió la divinidad del acero, de la innovación, o mejor dicho, la definió con más precisión. No estaba del todo seguro. También estaban los dones que su madre le había otorgado, en virtud de su linaje. Como diosa de los cielos, había ciertas formas de magia que técnicamente podía dominar. Curiosamente, se había vuelto más diverso en magia de lo que Emilia jamás podría llegar a ser, pero otros dioses aún lo consideraban limitado. Cuánto habían cambiado las cosas y, sin embargo, seguían igual. Pero no es ese es, sus ojos brillaron, haciendo que el niño callara. Le dedicó una sonrisa amable en respuesta. Los nombres tienen poder, preferiría que no llamaras la atención sobre nosotros en este momento. Invocar los nombres de los dioses atraía su atención. Los nombres eran, sin duda, sellos poderosos en este mundo. Hefesto, por ejemplo, era un nombre provisional. En realidad, no tenía nombre, pues su madre biológica nunca le había dado uno propio. En la antigua Grecia se consideraba tabú no nombrar ni siquiera a los hijos que morían al dar a luz, pues los condenaría a las orillas del inframundo por la eternidad. La mayoría de los dioses lo ignoraban cuando se invocaban sus nombres. Estaba seguro de que a Zeus le parecía divertidísimo que su nombre se usara en vano todo el tiempo. Era la única explicación que se le ocurría a Hefesto para que no hubiera más mortales azotados a diario por ello. Dicho esto, era muy probable que a Hestia le importara. Tenía debilidad por los niños pequeños. Considerando lo poco que los niños invocaban su nombre, probablemente se asomaría para ver qué ocurría. El niño asintió. Hefesto decidió, por así decirlo, echarle un hueso. Para responder a tu pregunta, sí. Hay otra deidad que puede reivindicar el dominio del fuego. Pero los conceptos que regimos son diferentes. La diosa en la que piensas se refiere al fuego que se usa de diario. En los hogares, en la cocina, para calentarse y para la seguridad. El fuego que yo personifico se inclina hacia la industria. En resumen, ella encarna una variante muy específica del dominio del fuego, mientras que yo abarco mucho más del concepto en sí. El niño lo miró fijamente y se quedó en blanco. Pensó. Considerando el nivel de conocimiento de la época, era comprensible que a los humanos de esta época les costara comprender tales conceptos. Bueno, a la mayoría, al menos. Al propio Hefesto le importaba poco comprender las complejidades de la divinidad. Él mismo estaba lejos de ser un caso normal, así que usarse como prueba era una tontería. Aún así, sabía más que la mayoría, por muy inseguro que fuera. Entonces, ¿y por qué intentas encontrar a la diosa Leto? Agnes veía a su hermano como el idiota que era, pronunciando los nombres de una diosa cuando el dios que tenían justo delante le había prohibido hacerlo. Oía las historias que contaban sus padres. Algunas eran divertidas.
Pero muchas, la asustaban. La hacían desconfiar de lo divino. Ahora iba a hacerles daño, como los demás hombres malos. La pérdida de su padre la incomodaba. Era cruel. Nunca la lastimó, pero siempre fue cruel. La hacía sentir pequeña e indeseada. Siempre pasaba tiempo con su hermano, en lugar de con ella. No es que su hermano pareciera apreciarlo. La forma en que regresaba con moretones, era obvio cómo terminó su tiempo juntos. Aún así, este parecía agradable mientras duró. Palmadita, palmadita. Parpadeó al mirar al dios que puso una mano cálida sobre la cabeza de su hermano, mientras la mula caminaba a su lado. La sonrisa, la facilidad de su lenguaje corporal. Todo en él parecía transmitir una calidez que estaba ausente en la mayoría de los hombres adultos que conocía. Eran insensibles y duros. La mayoría no eran como su padre. Muchos siempre estaban dispuestos a ayudarla a ella y a su madre cuando hacían sus cosas, pero había una sensación de ausencia en sus acciones, una distancia. Sin embargo, este tipo extraño parecía accesible de una manera que ni siquiera su madre lo era. Tranquilo, sereno, fácil de hablar. No parecía que le hablara con condescendencia. Sonrió y comenzó a hacer una pregunta tras otra. Para ser honesta, su interés tenía poco que ver con él o con cómo se sentía. Eso era más superficial. Era una distracción de lo sucedido, de los amigos asesinados, de los buenos adultos secuestrados. Temía que se fuera, porque entonces ya no se distraería. Así que quería que se quedara, aunque solo fuera un momento más. Lo extraño era que ella estaba bastante segura de que él lo sabía. Finalmente, para absoluta mortificación de su madre, todos cabalgaban en la mula inusualmente poderosa, serpenteando por el antiguo sendero trillado hacia el templo de Leto. ¿Estaban más elevados del suelo ahora? La niña no se dio cuenta, ni le importó. Señor, ¿cómo se llama? Preguntó finalmente. Su hermano se animó al oír la pregunta. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. ¿Por qué necesitas saber algo así? La niña se encogió de hombros, sin querer decirlo, aferrándose a su espalda. Era cálido, y se sentía seguro. Su hermano habló en voz baja. No quiero olvidar. Si te dijera que es Otis, nadie barra sin nombre me creerías. El chico rió un poco. La chica apretó más fuerte. El dios se giró hacia ella, sus ojos dorados la miraron con calidez. ¿Serviría de algo? Preguntó con tono sombrío y tranquilo. Apretó con más fuerza mientras asentía. Si no tuviera un nombre, olvidaría este pequeño momento de paz. No quería perder algo más, no tan pronto. Muy bien. Me llamo Hefesto. Toxotis, arquero, es otro, y por supuesto ya conoces a Otis. Pero el nombre que conozco desde el principio es Hefesto. Sintió un ligero ardor en los ojos. No por el nombre, sino por la visión del templo a lo lejos. Todo había terminado, y los recuerdos de lo que vino comenzaron a aflorar. ¿Se vuelve más fácil? Graznó. No. Pero con el tiempo no será tan nítido ni tan vívido. Su honestidad fue como un bálsamo para ella. Su hermano, en cambio, parecía querer mentir en ese momento. Su madre la bajó rápidamente de la mula. Parpadeó, mirando fijamente al gran caballo de guerra negro con crin blanca. Era como contemplar un corcel de hierro. Lo miró boquiabierta y luego volvió a mirar a Hefesto. El dios tuvo la audacia de guiñarle un ojo. ¿No creías que Axiotistos, confiable, era simplemente una mula, verdad? La mula nunca fue una mula. Era, más bien, una creación de Maná con forma animal. Solía usar una mula simplemente para atraer menos bandidos. Si montaba lo que parecía un caballo de guerra grande y veloz, era más probable que lo atacaran. ¿Una gran exageración? Sin duda. Pero la verdad era que no quería destacar. La triste realidad es que todo su intento no estaba saliendo bien, pues si bien su rostro y su nombre eran desconocidos para los dioses, para los mortales era otra historia. No pudo evitarlo, en realidad no. Por mucho que dijera sobre no involucrarse, siempre lo hacía. Agnes y Adamantius se separaron de Hefesto y entraron en el templo con su madre. Finalmente, se quedaron con ella, junto con otros supervivientes de su aldea y de otros lugares, mientras Hefesto se reunía con el sumo sacerdote. Los rumores de la muerte de los bandidos se extendieron rápidamente entre ellos, por muy nuevos que fueran. Al otro lado de la isla parecían haber docenas de otros sobrevivientes de otros pequeños pueblos, acudiendo al único lugar que sabían con certeza que podría brindarles refugio.
Agnes no le dio mucha importancia a la noticia de la muerte de los bandidos. Solo quería acurrucarse y llorar, hasta que uno de los presentes le preguntó cómo habían sobrevivido. Se aferró a la distracción como a un salvavidas y contó la historia, asegurándose de no mencionar ningún nombre. Imaginen su sorpresa al enterarse de otras historias sobre los sin nombre, de Otis. De un hombre odioso con cabello rojo llameante y ojos dorados como la miel fundida. Había oído historias de una vez en que evitó que una inundación se llevara a una sacerdotisa a casa. Otra historia en la que disipó un gran incendio y sofocó un volcán. Sintió un calor en el pecho, y el recuerdo de sus palabras. ¿Para qué rezar a los dioses cuando puedes controlar tu propio destino? No dependas de dioses que nunca pueden responderte verdaderamente, y jamás te decepcionarás. Lo que decía tenía sentido. Los dioses no respondían a todas las plegarias, así que adorar a uno era una especie de apuesta. Pero ¿cómo iba a escucharlo? ¿Cómo iba a hacerlo cuando en el fondo de su corazón sabía que un Dios justo y bueno vivía entre ellos? La historia de Hefesto ya había cambiado más allá de cualquier alcance del original. Este era un mundo alterado para siempre, como Hefesto acabaría descubriendo. Hablando de eso, el propio Dios abandonaba el templo, con la protección asegurada gracias a Ifrit. Su pequeño pájaro de fuego eliminó a los bandidos, asegurando el fin de su reinado de terror. El templo, como se vería más adelante, era la elección correcta después de todo. Estaba saturado de la divinidad de Leto y, como tal, era un faro que le ayudaba a localizar la grieta en las dimensiones que necesitaba, o mejor dicho, eliminar todos los lugares donde no estaría. Ella existía ahora en un subespacio, una dimensión espejo. Le había llevado bastante tiempo analizar los detalles, pero logró descubrir que Leto y los demás dioses y diosas eran, en el mejor de los casos, pálidos reflejos de los mitos que conocía. Dejando a un lado sus poderes y habilidades, fue su carácter lo que lo asombró. Todos eran tan diferentes y, sin embargo, tan parecidos en los mitos que se contaban sobre ellos. Viajó, ahora sin cargas, y su corcel rugió por las llanuras de la isla. El espacio bajo él comenzó a retorcerse, mientras Hefesto aplicaba un pequeño truco que aprendió de la centaura Cassandra. Era una chica tan vivaz, más que dispuesta a ayudarlo después de que detuviera la erupción del volcán. El hecho de que aprendiera cómo los centauros doblaban la estructura del espacio al correr para aumentar su velocidad era una mierda, pero muy aplicable en sus circunstancias. Habría sido mucho más fácil viajar si hubiera podido usar el truco, ya que la firma se parecería más a la de un centauro que a la de un dios. Se encontró en una cascada, un lugar bastante cliché. Por otra parte, estaba en una etapa temprana del concepto de vida consciente, ¿era realmente cliché estar oculto por una cascada? El hombre se encogió de hombros. Con una cánica de realidad, Hefesto era especialmente sensible a las relucientes estructuras de la realidad. No sabía cómo reaccionarían los dioses normales, pero sabía que la mayoría probablemente carecía de los mismos sentidos que él. Encontrar el tejido ante él fue bastante fácil. Un simple pulso de su energía podría ser suficiente para llamar su atención. Tocó la puerta, y se deslizó a través. No, fue arrastrado a través. Hefesto sintió la realidad a su alrededor retorcerse y agitarse, antes de pararse sobre flores y hierba que antes no estaban allí. Estaba desorientado, pero finalmente se dio cuenta de que estaba ante la propia diosa. Su piel era de un tono más oscuro, mostrando un bronceado mediterráneo. Sin embargo, su cabello era rubio y sus ojos de un extraño púrpura amatista. Tenía una forma perfecta. Encarnaba la imagen de una hermosa figura de vida materna con caderas anchas y pechos llenos. Hefesto entrecerró los ojos al ver su vientre, notando que estaba lejos de estar embarazada. Ella lo miró a los ojos, su sorpresa dando paso a una expresión más alerta. No eres Ares. ¿Y qué? Leto gruñó, su voz era un sonido gutural y sensual. ¿Cómo llevas el aroma de Hera? Debería haber enviado a Ares si algo andaba mal. En primer lugar, Hefesto al menos podía descartar el nacimiento de Ares. Esparta, o al menos alguna análoga anterior, debía de estar por allí. Eso significaba que Atenea nacería muy pronto o ya había nacido. Después de todo, nació después que él. Unas cuantas piezas más y habría resuelto la línea temporal, probablemente, o al menos hasta donde se podría resolver con la línea temporal de una realidad diferente como guía. Dios mío, qué rara era su vida. He venido a negociar, declaró Hefesto. Levantó las manos. ¿Negociar? Busco asilo, por un tiempo, lejos del mundo.
No soy un forajido ni estoy huyendo de Dios ni de Titán. Solo deseo perfeccionar mi arte sin interferencias. Tu jaula me lo permite. Tan hermoso y abundante como era, este lugar era una jaula. Era temporal, pero una buena forma de describirlo. Los ojos de Leto brillaron. ¿Y qué vas a...? No tengo idea, afirmó Hefesto honestamente, no creo que haya ninguna comparación todavía. Leto entrecerró los ojos y chasqueó los dedos. Una madre lo sabe, fue todo lo que dijo mientras lo miraba fijamente. ¿Era algún tipo de cántico o hechizo? Él no sintió nada cuando ella parpadeó. Su expresión se ensanchó al asentir. ¿Qué me traes a cambio de permitir tu estancia? Esto era demasiado fácil. Pero a él no le importaba, él establecería sus condiciones. Escuché que estabas embarazada. Quienquiera que sea, puedo crear un arma divina para su uso, superior a cualquier creación de los cíclopes. No fue la arrogancia lo que llevó a Hefesto a afirmar tal cosa. Los cíclopes eran hábiles, sin duda, pero también arrogantes y aferrados a sus costumbres. Lo despreciarían, pero el dios del fuego recordaba la frecuencia con la que espiaban su propia forja, robando todo el conocimiento que podían extraer de ella. Incluso hubo uno que robó una creación suya y la hizo pasar como suya. Pensarlo aún lo irritaba un poco. Había superado a los cíclopes hacía siglos, pero nunca había tenido el tiempo ni la concentración para trascenderlos por completo. En ese momento era superior a ellos, pero existían en el mismo reino. No quería eso. Quería ser una existencia absoluta en comparación. Llámalo venganza mezquina, pero el sabor era dulce. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que podía tener con esto. Si pudiera tener un año, no, tal vez 3 años para demostrar plenamente y comprender su poder, entonces eclipsaría al cíclope tan completamente que ni siquiera sería una broma. Eres un dios artesano, susurró Leto sorprendido, pero nunca ha habido uno como tú. Hefesto asintió. Ciertamente existían dioses menores y probablemente titanes que compartían un dominio similar, pero Hefesto fue el primer y único dios que realmente encarnó la idea de forjar armas y armaduras para la guerra en el panteón griego de la época actual. Había otros dioses menores que representaban cosas como el hierro y herramientas específicas, pero Hefesto se estremeció al recordarlo. Toda esa camarilla era simplemente extraña. Nadie quería relacionarse con ellos porque en realidad no hacían nada. Solo trabajaban el hierro. Eso era todo. Ni siquiera se molestaban en crear bronce ni armas celestiales. Simplemente trabajaban el hierro, una y otra vez. ¿Me estás ignorando? Gruñó Leto. La miró fijamente y dejar volar sus pensamientos tal vez no fuera una buena idea. No, señorita. Últimamente, mis pensamientos tienden a ser erráticos, sin ánimo de ofenderla. La forma educada de hablar de Hefesto tenía dos caras. La primera, no podía ser sarcástico como Emilia. Había sido moldeado por él, pero en última instancia, era él mismo. La segunda, era una ventaja. Todo Dios, sin importar cuán débil o fuerte fuera, poseía un orgullo inmenso. Incluso pensar en ser educado y someterse a otro Dios les resultaba repugnante. Menos mal que Hefesto no tenía orgullo del que preocuparse, ¿no? Y fue la decisión correcta, pues Leto se pavoneó ante su aparente victoria. Hefesto lo notó al instante. Leto era poderosa, fuerte y, en última instancia, demasiado débil para superarlo en el peor de los casos. Ella no pareció notar esta diferencia, concentrada por completo en la cantidad de energía que los separaba. A primera vista, ella tenía mucho más poder que Hefesto, pero en realidad sus habilidades eran más concentradas y potentes que las suyas. Ella no había nacido para la batalla ni le gustaba. Hefesto tampoco debería haberlo sido, solo que tenía veintitantos. Para los dioses, eso era apenas mejor que ser un adolescente. Demonios, era un estado que no abandonaría hasta dentro de un par de siglos. Pero dentro de él estaban las casi incontables eras de experiencia en batalla que Emilia había experimentado, ordenadas y visualizadas por un intelecto dotado de divinidad. No temía que, si lo peor llegaba a suceder, aún así, si no estaba embarazada, eso significaba que Apolo y Artemisa habían nacido. Estaban aquí, siendo criados por su madre. Mierda. Esperaba llegar lo suficientemente pronto en su embarazo como para tener al menos unos años antes de tener que irse. Leto no se quedaría mucho tiempo aquí si sus hijos ya habían nacido. Crecerían rápido y la razón de Leto para permanecer en esta dimensión protectora se desvanecería. Las cosas han cambiado y él necesitaba adaptarse. Necesitaba algo más que aportar porque no había forma de que ella
muy bien. Mientras permanezcas confinado a un lugar por juramento, te permitiré quedarte. Recuerda que informaré a los dioses sobre ti en cuanto termine mi tiempo aquí. ¿O no? ¿Era tonta? Leto, aparentemente conociendo sus pensamientos, se rió. Sus ojos adquirieron una expresión casi lastimera. No sabes nada de cómo funcionan los dioses. La mayoría al menos protegería su núcleo, pero tú eres completamente vulnerable. No tienes ningún lado malicioso, pero sí sufrimiento y dolor. ¿Qué? Debió de parecer un tonto, mirándose el pecho, intentando analizar lo que decía ese chiflado. También está el hecho de que si hubieras querido forzarme, ya me habrías amenazado con los titanes. Y eso en realidad fue un buen punto. Buscas asilo para aprender sobre ti mismo, porque quien debía estar ahí para ti no cumplió con sus responsabilidades. No des por sentado mi bondad, jovencito, y no te presentes ante mí ni ante mi familia. Ve a tu montaña y quédate allí. ¿Era lástima? ¿Curiosidad? ¿O tal vez algo más? Hefesto no lo sabía. Pero estaba más que dispuesto a acatar esos términos. Necesitaba seguridad y espacio lejos de los demás para comprender verdaderamente la naturaleza en la que se había convertido y el poder que conlleva. La esfera de realidad había tenido acceso a... No había forma de saber las consecuencias de usarla. Oh, sí, podía usarla. Sabía con la misma certeza que podía ver y oler que podía usar esta esfera de realidad. Las palabras, eran instintivas. Eran diferentes a las de Emilia, pues él era un animal diferente a ese guardián. Pero su existencia y el uso de la esfera de realidad no eran una coincidencia tan extraña. Al igual que el Shirou Emilia que obtuvo la carta de la clase arquero, el uso de la esfera de realidad fue posible. Tal vez estaba tan distorsionado como cuando era Emilia. Después de todo, era un dios. Su perspectiva, por muy similar que fuera, iba en contra del sentido común del mundo. Sin embargo, no existía Alaya, ni una conciencia omnisciente del planeta. Gaia era un concepto, pero no del mismo modo que lo era en la realidad original de Emilia. También existía la idea de que usar cualquier fragmento de las habilidades de Emilia lo destrozaría. Necesitaba saberlo. Así que sí, aceptaría este trato, por lo demás turbio e inusual. No le importaba lo que ella quisiera. No le importaba lo que pensara. Lo único que importaba era esa montaña, esa libertad en la distancia. Por fin, podría martillar el acero, por fin podría aprender y crecer. Sus dedos temblaban, emocionados ante la perspectiva. Leto desapareció de su vista, y la abominación divina se quedó sola. Llegar a la montaña fue pan comido. Retorció el espacio como hacen los centauros, parándose rápidamente frente a la montaña que había visto en la dimensión especular de Leto. Con un puño golpeó la superficie rocosa, abriéndose paso cada vez más profundamente en la roca que tenía delante. Podría derretirla, pero prefería dejar todos los depósitos de piedra y minerales intactos ante el poder divino y el calor puro. Necesitaba materiales básicos, después de todo. La perspectiva de Leto, cuando le dio su palabra a esa deidad, no le preocupó. Ver la esencia de uno se consideraba el mayor acto de confianza que un dios podía otorgar a otro. Era verlos como eran. No eran sus pensamientos ni sus sentimientos los que estaban al descubierto. No, era más que eso. Era la esencia de quienes eran. Los pensamientos y sentimientos inmediatos eran intrascendentes cuando alguien podía ver la naturaleza misma de quién eras como individuo. Malicioso o bondadoso. Fuerte de carácter o débil en el vicio. Tan profunda era esta visión que la mayoría de los titanes, primordiales y entidades antiguas similares a dioses nunca se la mostraron a otro. No, usualmente la visión estaba reservada para la madre y el padre. Era a través de esto que se descubrirían los dominios de un dios. Eventualmente se les enseñaría a ocultar esto de la vista. Ver algo así sin permiso, no estaría mal llamarlo una violación. El dios que había conocido, por caos. Nunca había visto un núcleo tan retorcido y completo. Tenía fragmentos mortales soldados en su interior, pero seguía siendo inconfundiblemente divino. Un dios, pero mortal. Vivo, pero eterno. Físico, pero espiritual. Era inusual. Cómo lograba imitar la propia firma de Hera era algo que no entendía. Hera solo tuvo un hijo. Ares. Un niño agresivo, pero honorable. Él la había escoltado hasta allí, luchando y matando a todo titán y criatura que se interpusiera en su camino. Si bien era brutalmente violento al hacerlo, era de esperar de un dios que encarnaba los aspectos más físicos de la guerra.
Había oído rumores de que Zeus se escapaba para ver a Metis de nuevo y que Metis estaba embarazada. Leto no pudo evitar suspirar y negar con la cabeza. El destino debía de estar desquiciado cuando le informaron a Rea de la opción óptima para el reino de su hijo. Rea era una titán bondadosa, pero seguía siendo una titán. Los deseos de su hijo y su hija le eran indiferentes, y los casó a la fuerza. Era sorprendente que Zeus y Eras molestaran en concebir un hijo juntos cuando ambos se vieron tan obligados a hacerlo. A los mortales les costaba comprender esto y creaban historias tan elaboradas, aún así, a los hombres de estas sociedades centradas en los humanos les costaba comprender que Hera era tan poderosa como Zeus. Siempre sumisa, siempre débil. Sinceramente, era sorprendente que Hera no exterminara a todo varón humano que se cruzara en su camino. Era una diosa más fuerte que ella, sin duda. Si fuera por ella, seguiría maldiciendo a los idiotas hasta que no quedara ninguno, aunque Zeus probablemente la detendría antes de que llegara muy lejos. Sonrió levemente, recordando sus llamativos ojos azules. Iluminaban con un vigor que pocos podían igualar. Como entidades sin forma, el concepto de belleza tendía a devolverse irrelevante. Pero últimamente, los humanos parecían ser una forma mucho mejor para encarnar. Podían conversar y caminar entre humanos tanto como quisieran. Podían mantener conversaciones que los animales rara vez podían. Adoptar la forma de los hombres les permitía disfrutar de los placeres de la humanidad, sin ninguna de las consecuencias. Mamá, ¿estás bien? Se giró, sonriendo a la forma infantil que adoptó su hija. Apolo y Artemisa, su sol y su luna. Estaban en su primer año de existencia. Ya habían superado con creces la etapa de niños pequeños de los dioses. Pronto crecerían, más fuertes y rápidos. Su pequeña cazadora era una criatura salvaje. Su cabello castaño rojizo apenas ocultaba el brillo salvaje de sus ojos. Era como un halcón, mirándola fijamente. Para los humanos podría resultar desconcertante, pero a Leto le llenaba el corazón que su hija siempre la mirara con tanta atención. Estoy bien, pajarito. ¿Por qué lo preguntas? Artemisa frunció el ceño. Estabas hablando con alguien. ¿Quién es? Leto parpadeó antes de girarse y encontrarse con una perdiz de aspecto inocente. Era una especie terrestre que su hija había encontrado en ese espacio. Aunque era una dimensión de bolsillo, Hera había considerado oportuno traer varias especies, algo para explorar e interactuar, según había dicho, para los niños. Zeus también contribuyó al ecosistema, trayendo muchas aves y otras criaturas aéreas. Su hijo tenía debilidad por los cuervos, adorando sus plumas negras y su capacidad para imitar el habla humana. Se adaptarían bien para cuando salieran, aunque su hija no era muy confiada. Bien. Alguien ha llegado hasta aquí, hija. Déjalo en paz. Si lo encuentras fuera de esa montaña, infórmame de inmediato. ¿Entiendes? Leto no habría dejado entrar a nadie. Pero lo cierto era que el dios, de alguna manera, se las había arreglado para sortearlo todo y simplemente entrar. Si se iba e informaba a los titanes, no habría nada que ella pudiera hacer sin salir de la dimensión para llamar a Zeus. Su amante era fuerte, imposiblemente fuerte. Ningún titán de la era actual podría jamás igualar su poder, pero 20. Los titanes no eran como los dioses menores, eran fuertes. No, ella no quería tal vez. Por mucho que Zeus hubiera decretado que era el más fuerte, ella no permitiría que la vida de sus hijos dependiera de la posibilidad de que su fuerza no fuera suficiente. ¿Era sensato? A un ser como ella eso le importaba poco. No, entiendo, mamá, susurró su hija. Apolo miraba al vacío de nuevo, sus ojos centelleaban con otra profecía que no podía pronunciar, demasiado débil para expresarla con palabras. Los dioses no eran, por naturaleza, físicos como los humanos. Pero el acto de invocar una forma era una forma fantástica de entrenar y utilizar su poder. Su pobre hijo se estremeció un poco, pero luego esbozó una gran sonrisa, sus dedos moviéndose sobre instrumentos imaginarios. No tuvo el valor de decirle que su talento musical se desperdiciaría. No sabía qué intentaban hacer sus dedos, solo que su esencia parecía tener algo que ver con su faceta de la música. Apolo era un buen niño. No le preocupaba que se acercara a ese desconocido. Artemisa, en cambio, era territorial, como un animal. Incluso ahora empezaba a mostrarse agresiva, lucharía contra él si tuviera la oportunidad. El concepto de la caza y lo salvaje era fuerte en su hija, le daría fuerza, pero solo si podía controlarlo y aprovecharlo. Y entonces sucedió.
Leta lo sintió solo por un instante, pero un torrente de poder olímpico la aplastó, antes de quedar sellado en la montaña. Sus hijos aún carecían de la consciencia suficiente para percibir tal cosa, pero Leto miró a lo lejos, con una nueva preocupación que la invadió. Era una mujer sujeta a su posición y aspectos. Los dioses tenían autonomía, pero no libre albedrío. No podría haber tenido otro hijo sin Zeus. La naturaleza misma de su existencia actual y el dominio del matrimonio le impedían realizar tales deseos, aunque los albergaba. Después de todo, sentía más predilección por personajes como Hades que por Zeus. Sin embargo, ese poder era inconfundible. Cada núcleo tenía un indicio del poder de su progenitor, una firma. Al igual que una prueba de ADN podía determinar la ascendencia, la liberación de energía de ese tipo era la misma. Leto tragó saliva al darse cuenta de que el dios al que acababa de dejar entrar no imitaba en absoluto el poder de Hera. No había truco. Es decir, y él era de alguna manera el hijo de Hera. Mamá, ¿estás bien? Enfatizó Artemisa. Apolo simplemente se acercó a ella, sonriendo. Sus manos brillaron con un dorado etéreo mientras una oleada de energía apaciguó el corazón de Leto. Ella sonrió serenamente ante las acciones de su hijo. «Qué chico tan dulce», susurró, acariciándole el pelo. A diferencia de su hermana, el cabello de Apolo era de un dorado brillante, como el sol que encarnaba. Sus ojos brillaban anaranjados con la luz del sol, y su sencillez y su piel harían que muchos se desmayaran por él. Artemisa era vigilante, tranquila e intensa. Sus rasgos, aunque hermosos a su manera imposible, no eran tan abiertos como los de su hermano. Atraería a sus propios amigos, pero Leto lo notaba, Apolo sería el más sociable de los dos. Aunque, Artemisa parecía tener dificultades con eso. Le dio un golpe en la cabeza a su hermano. Habla normalmente, idiota. Empezaron a discutir, Apolo hablando con voz suave y ligera, mientras su hija volvía a chillar y llamar, como los animales que tanto adoraba y cazaba. Entendía cada palabra de su conversación, aunque para oídos humanos probablemente sería un galimatías. Leto miró hacia arriba, preguntándose dónde se había ido la paz. Incluso los niños divinos eran un reto. El punto de vista de Hefesto, 4 años después, Hefesto inspeccionó otra espada, una hecha con los metales de esta montaña. A diferencia de los metales normales, presentes en el reino humano, esta dimensión espejo albergaba un tesoro de minerales divinos. O, mejor dicho, lo era. Hefesto casi había agotado los recursos de la montaña, vaciándola en tan solo 4 años. Normalmente no haría algo así, el daño a los ecosistemas circundantes era demasiado grande. Pero aquí, en una dimensión falsa que iba a ser destruida de todos modos. Mejor dicho. Además, esto le informó a Hefesto que era posible cultivar incluso los materiales más raros, siempre que pudiera crear una dimensión correspondiente. Usar su esfera de realidad era fácil, creando una dimensión alternativa completamente nueva que no reflejaba la realidad. Curioso cómo funcionaba eso. No había salido ni una sola vez de esta habitación, había cumplido su promesa a Leto. Sin embargo, eso no impidió que la propia Titán acudiera a él cuando lo descubrió. Había sido educativa. Le había enseñado las diversas leyes y el sentido común que un dios como él habría aprendido normalmente. Tetis permaneció en un rotundo silencio, lo que hizo que Hefesto asumiera que su madre adoptiva solo lo cuidaba como lo hacía para aprovechar sus futuras habilidades. Debió ser la razón por la que Hefesto recibió a Leto con tanta frecuencia a lo largo de los años, por mucho que odiara la idea, debió de usarla como sustituta. Era cálida, cariñosa, pero estricta. Nunca se extralimitaba, algo que ella parecía apreciar con el paso del tiempo. Estaba a punto de partir. Empezó a desentrañar las runas con las que practicaba y que usaba para imponer su espacio. Incontables horas dedicadas a perfeccionar su oficio le dejaron a Hefesto una vía de desarrollo. Cada espada que estudiaba desde su interior se convirtió en parte de su habilidad como artesano. Era curioso, en cierto modo, toda una selección de realidades valiosas aprendidas en tan solo 4 años. Incluso como dios, Hefesto apenas estaba a mitad de camino de la colección de noble fantasmas de su esfera de realidad. Las armas parecían funcionar como estaba previsto, aunque los efectos eran impuestos por su divinidad y, por lo tanto, incognoscibles. Algunas funcionaban como estaba previsto, otras funcionaban de forma diferente. Estas armas fueron el foco de sus experimentos a lo largo de los años. Dicho esto, las armas no eran lo único presente en su espacio.
Si bien la forja en el centro de este enorme círculo era la pieza destacada, las diversas paredes y túneles albergaban un montón de herramientas y otros objetos que captaron su interés. Su aislamiento, sin las visitas de Leto, le permitió tener tiempo de sobra para diversificar sus intereses en diversas playeras. Un día era herrero, moldeando metal. Otro día, carpintero, moldeando madera. Otros días intentaba reinventar cosas absurdas y aleatorias, como la ballesta o el piano. Sus intereses florecieron a medida que cambiaba constantemente. Con cada cambio de enfoque, se le presentaba una nueva fuente de inspiración. Fue embriagador y liberador. Estos últimos años han sido un bálsamo para su alma atribulada. Su día había comenzado como cualquier otro. Despertó de un estado de ensoñación. Al cerrar los ojos, pasó la noche analizando todos los nobles fantasmas que pudo. Aprendió, incluso mientras dormía, que un rasgo aprendido a través del Leto distaba mucho de ser normal para un dios. Dormir no era un requisito, aunque para Hefesto sí lo era. Se agitaba sin él. Después de un año, se había asegurado de estar libre de cualquier influencia externa, como Alaya o algún dios chutulo externo. ¿Y qué podría pasar? En el segundo año, inició su esfera de realidad tras y encerrarse. Siguió los principios de la hechicería y los impuso en los bastones que Leto le había enseñado, un favor que solicitó a cambio de un brazalete que advertía del peligro. Desafortunadamente, este también estaba vinculado a su firma divina, informándole si ella estaba en peligro. Un desafortunado efecto secundario, que había estado tratando de eliminar lo mejor que pudo. En cuanto a sus bastones de protección aumentada, había podido usarlos sin repercusiones junto con los fantasmas nobles y su esfera de realidad. Durante su tercer año, practicó y perfeccionó sus habilidades mágicas y corporales. Descubrió que, a pesar de su pequeña estatura, en teoría podía mejorar su físico con ejercicio. Se había esforzado por comenzar un nuevo proyecto en el que seguía trabajando. Solo le faltaba un último retoque. Era su objetivo para la mañana. Incluso atrapado en la montaña, aún podía sentir la salida del sol. Su atuendo habitual era una sencilla tela envuelta alrededor de su cintura, similar al manto que usaba Emilia. La parte superior de su cuerpo quedaba al descubierto, con una considerable masa muscular añadida con el paso de los años. Si el arquero Emilia era un individuo ágil y musculoso, Hefesto era un hombre más corpulento, menos nadador y más defensor. Debido a los accidentes en la forja y a la limitada cantidad de tela que podía conseguir en ese momento, era el mejor atuendo que podía manejar con comodidad. Su manto barra quitón le caía desde la cintura y se ajustaba justo debajo de las rodillas, y no tenía que manipularlo tan a menudo. Si bien su esfera de realidad rebosaba de materiales metálicos, su tela era limitada. La mayoría se dispersaba al trabajar en la forja, pero la tela que tenía a mano, procedente de fuentes divinas, podía resistirla. Había una en su esfera de realidad, pero, el sudario de Martín era demasiado difícil de pasar por alto y la armadura de Emilia, aunque impresionante, era básicamente papel en comparación con sus equivalentes divinos. La energía de la fe abrahámica era demasiado única y le plantearía preguntas que no respondería. Así que, prescindió de ella. Por ahora. Sentía apego a ese sudario, lo usaría en el futuro cuando pudiera. Por ahora, estaba concentrado en un proyecto diferente, centrado en sus piernas. No había nada malo, inherentemente. Los aparatos ortopédicos y las muletas le permitirían vivir una vida bastante sostenible. Pero ese era un concepto que solo era viable en un mundo seguro y desarrollado. Esta era no era ninguna de las dos. Necesitaba un rango completo de movimiento y la capacidad de luchar si quería sobrevivir a esta era. No era como otros dioses. Los fragmentos mortales en su interior le otorgaban los aspectos de la mortalidad que le permitían ser asesinado. La forma en que su carne se fundía y se estremecía bajo su propio peso, apenas podía arrastrarse y arrastrarse donde necesitaba ir. También estaban, los recuerdos. Los recuerdos de Emilia que le hicieron vivir vidas enteras pudiendo luchar sus propias batallas con sus propias fuerzas. Obtuvo algo que nunca tuvo, solo para perderlo al despertar de la fusión. Su proyecto involucraba la prótesis conocida como Airgedlam, el brazo plateado del dios celta Neuda. Advertencia. Aquí se muestran autolesiones. Esto no refleja en modo alguno las opiniones del autor. Pase al final de advertencia para saltar esta escena. El autor se disculpa por cualquier insulto o trauma percibido que se invoce con las imágenes representadas. Su plan era simple, aunque completamente inhumano.
Para Hefesto, se trataba a sí mismo como una máquina. Sus piernas eran inútiles. Ninguna sanación divina las curaría. Ya se las había cercenado una vez para ver qué sucedía. Según su análisis, sanaron completa y completamente, replicando a la perfección lo que una vez estuvieron allí. Alterar los huesos y músculos durante el proceso era extrañamente imposible, incluso para un dios. Uno de los animales que atrapó al pie de la montaña fue sometido a experimentos bastante horribles, admitió. Separó el alma del animal de su cuerpo, permitiendo que el alma abandonara la carne aún viva, pero aún así no era algo de lo que el dios se enorgulleciera en general, sin importar cuán descerebrada estuviera la criatura. Podía alterar y ajustar la carne de los seres vivos como un dios artesano, pero era un proceso largo y atrozmente lento. Requería toda su concentración y cualquier ser vivo que se resistiera lo escaparía. Su cuerpo sanó según su esencia. Por lo tanto, ninguna fuerza de voluntad alteraría las bases de su esencia divina. Alterar la composición misma del alma era imposible para cualquier dios. Crear una no era necesariamente imposible, pero alterar su forma y propósito, esa era una regla fundamental que ningún ser existente podía alterar. No, sus piernas permanecerían como estaban. Así que las reemplazaría. Ante Hefesto, en una mesa situada en la planta baja de esta montaña ahuecada, se encontraban dos pares de prótesis metálicas negras. Eran piernas, perfectamente adaptadas a los parámetros de su cuerpo y diseñadas íntegramente con el modelo de Airheadland que tenía en su esfera de realidad. Utilizó la historia y el proceso de creación para imitar el mismo proceso. Le llevó 2 años forjarlas correctamente. Era adamantina negra, una variante del metal divino diseñado por Hefesto, capaz de soportar temperaturas imposibles una vez enfriado y formado. Bastaba con un sacrificio de carne para unir las prótesis a él y conectarlo a su núcleo. Neuda quedaba atrapado en una forma física cada vez que deseaba usar ambos brazos, pero a Hefesto le importaba poco esa restricción. Era incapaz de alcanzar una existencia espiritual como los demás dioses, así que tal sacrificio no era realmente una opción. Se despojó de su ropa y levantó la mano. Una espada se formó a lo lejos detrás de él, arpe. Comenzó a girar a su orden a un ritmo rápido, antes de lanzarse con la velocidad y fuerza suficientes para cercenar ambas piernas a la vez. Era un testimonio tanto de la fortaleza mental de Emilia como de la dolorosa existencia de Hefesto que el acto de cercenar sus piernas de su cuerpo fuera inmanejable. El par de reemplazos cibernéticos brillaba dorado bajo el metal, la parte superior de las extremidades se abrió y reveló varias hebras de oro, delgadas como cabellos, que se extendían hacia sus extremidades cercenadas. Se conectó a cada nervio, abriendo los compartimentos de las piernas. Hefesto se mantuvo en pie gracias a la fuerza de la parte superior del cuerpo, agarrándose al borde de su mesa de trabajo. Una vez completado, el metal chirrió al encajar en su lugar, fusionando carne y metal a la perfección. Hefesto podía sentir con estas piernas todo lo que antes sentía, armas para su supervivencia en esta era de los dioses. Era triste lo poco que parecía importarle destruir su propia carne. Que poco parecía importarle arreglarse, como si lo que había allí fuera intrascendente. Como si importara tan poco, que lo que acababa de hacer fuera, algo insignificante. Como quitarse una curita. ¿Estaba mal que alterara su cuerpo, que negara la forma con la que había nacido? ¿Acaso la estaba negando en primer lugar? Fue un nacimiento imposible, una abominación según muchos. ¿Qué era un pecado más además de su existencia? Su sonrisa, lo que reflejaba era una incógnita. Advertencia finalizada, las dos extremidades estaban perfectas. Funcionaban exactamente como Hefesto las necesitaba. Por primera vez en su vida, pudo mantenerse erguido sobre sus propios pies. Sin embargo, el propósito estético de su aumento no era el objetivo. Su rango de movimiento completo era lo que buscaba, y las extremidades lo consiguieron. Quizás se debía a que la naturaleza del experimento atraía su atención, pero sintió que Leto volvía a tocar su bastón protector. Era un procedimiento estándar. Hefesto carecía de la capacidad de percibir la energía divina de distancia, una deficiencia proveniente de los fragmentos mortales que contenía. Como muestra de respeto, Leto rompía sus runas, una, a paso lento. Se preparó para su llegada, vistiéndose completamente y cubriendo la parte superior del cuerpo con un equivalente mágico. Desafortunadamente, no duraría mucho, ya que las energías divinas que emitía lo descomponían. Caminó hacia la entrada, con una expresión pétrea formándose en su rostro. Intuía de qué se trataba. Al caer la última de sus runas, Leto se presentó ante él.
Con ella estaban sus hijos. Artemisa era imponente. Su figura era ágil y compacta, pero aún conservaba una silueta curvilínea. Sus pechos parecían estar sujetos de una manera similar a la de un sostén deportivo. Llevaba un quitón que le caía libremente hasta las rodillas. Su cabello era alborotado, despeinado como recién levantada. Sus ojos lo perforaban, sus ojos plateados lo observaban como una presa. Era musculosa, mostrando más definición que su hermano, aunque era más pequeña. Al igual que su gemela, no llevaba nada en los pies. Apolo, por otro lado, estaba más preocupado por lo que lo rodeaba. Hefesto arqueó una ceja al ver al hombre caminar hacia sus instrumentos, solo para ser agarrado por su madre. Dudaba que Apolo hubiera visto algo así antes, pero su naturaleza de dios de la música le aseguraba saber tocarlos a la perfección. En una semana los dominaría. A diferencia de Artemisa, cuyo cabello era largo y salvaje, el de Apolo era rubio y rizado. Enmarcaba su rostro como un querubín y su figura era un poco más voluminosa que la de su hermana, pero aún así delgada y hermosa. Su toga estaba sujeta por un broche dorado, pero le llegaba hasta los pies, con una faja de tela alrededor de los brazos. Lo miró con una sonrisa despreocupada, estudiándolo. Observó sus piernas y, mientras pensaba, una sensación de asco lo invadió. Era diferente a lo que veía en los humanos. No era repulsión, como estaba acostumbrado. No, el hombre parecía horrorizado. No importaba, Hefesto no estaba para perder el tiempo, y Leto tampoco. Estaba tan imponente como siempre. Su cabello rubio caía libremente tras su espalda. Aunque lo cuidaban con más delicadeza que el de su hija, seguía siendo rizado y abundante. Sus ojos azules y su piel bronceada se habían convertido en algo habitual para Hefesto. Vestía un quitón morado oscuro, mientras que su hija vestía de plata y su hijo de oro. Hefesto seguía luciendo un conjunto negro carbón. Señora Leto, dijo Hefesto con una reverencia, ¿en qué puedo ayudarte? La sonrisa de Leto le reveló cuánto le gustaba que le inflaran el ego, pero el respeto que él le demostraba era genuino. Le había dado su espacio a un completo desconocido y le había informado más sobre ser un dios que Tetis o los cíclopes. Al menos eso le valió su respeto. Creo que me prometiste algo, ¿eh? Nuestro tiempo en este espacio se acabó, como creo que ya sabes. Hefesto asintió. La mirada de Leto se fijó en sus piernas, pero agradeció que no dijera nada. Era ligeramente más alto que los dos, una cabeza más alto que los tres ahora que estaba de pie. Era más ancho y corpulento que cualquiera de los gemelos, pero Hefesto no dudaba de su letalidad. Incluso tan cerca, podía percibir su increíble poder, señal de gran fuerza a su edad. Entendía por qué Leto quería permanecer oculta con sus gemelos. Su sola presencia ayudaría a consolidar el poder de Zeus 1000 veces, inclinando aún más la balanza contra los dioses menores y los titanes, que bullían bajo la superficie. Aún así, quería la firme aprobación de Leto antes de empezar. ¿Están listos? Artemisa frunció el ceño levemente, probablemente disgustada por la idea de ser juzgada por este hombre al que nunca había conocido. Apolo era más confuso que cualquier otra cosa. Su don para la profecía probablemente lo estaba volviendo más despistado de lo que deseaba. También tenía una solución para eso. Un regalo, por el bien de Leto. Examinó a los gemelos. Ambos adoptaron la forma de humanos adultos, algo que parecían hacer con comodidad. Una práctica común entre los dioses últimamente. Les facilitaba moverse discretamente si querían, aunque nunca lo hacían. Aún así, incluso una forma humana creada por el pensamiento aún conservaba ecos de lo que les convenía más. Les haré varios objetos. El primero serán sus símbolos. Supongo que desean que sea un arco, ¿no? Artemis levantó una ceja. Se giró hacia ella. También te regalaré una lanza de caza, un medio para cazar sin usar tu símbolo divino. Artemisa probablemente apreciaría un medio para cazar animales no divinos sin explotar dos veces. Se volvió hacia Apolo. Puedes elegir un instrumento del estante de allá. Pero tendrás que afinarlos antes de tocarlos. Elige bien, solo te dejo uno. Al parecer, el dios del fuego era un poco más posesivo con sus creaciones de lo que alguna vez pensó. Apolo simplemente se dispersó en una luz brillante, sin siquiera molestarse en acercarse a los instrumentos. Se convirtió en un rayo de sol, bañando cada instrumento y bañándose con el sonido. Era una hermosa cacofonía de ruido, que se agudizó hasta convertirse en una orquesta cuando el dios finalmente pudo exhibir sus talentos musicales más allá de su voz. Se giró hacia Leto.
Necesitaré fragmentos de su poder divino. Sangre, cabello, energía pura. Lo que te sientas cómodo dando. No importaba qué tipo de poder quisieran otorgar. Es la naturaleza de las cosas, no su piedad. Artemis frunció el ceño. Quizás había sido demasiado deferente con su madre. Al parecer, le faltó el respeto. ¿Me crees tonto? ¿Sabes exactamente lo que se puede hacer con algo así? Hefesto se encogió de hombros, indiferente. Se dirigió a la sección de madera de su taller. A lo largo de la pared había grandes agujeros sellados con piedra. Movió la piedra y metió la mano. Fingió agarrar trozos de madera, pero en realidad los estaba invocando desde su esfera de realidad. Normalmente, uno encontraría un árbol antiguo y único para cosechar y fabricar un arma divina como un arco o una lanza. Los cíclopes custodiaban celosamente estos árboles y mataban a la ninfa que habitaba en ellos. Pero, bueno, Hefesto lo descartó y decidió probar qué podía hacer para acelerar el proceso sin enfadar a los poderosos espíritus de la naturaleza. Imaginen su sorpresa al descubrir que crear madera divina era más fácil de lo esperado. Al menos para él. Su esfera de realidad, transformada por su naturaleza divina, le permitía crear y transferir cualquier cosa de su esfera de realidad a la realidad como artículos auténticos y viceversa. Iba más allá de simples productos terminados, como espadas, que podía analizar, sino que evolucionó para comprender cualquier sustancia que inferiera como material. Era básicamente una impresora 3D y transmutadora andante. Podía tomar madera normal e insertarla en su esfera de realidad. Así, podía deconstruir sus materiales base y reajustarlos exactamente a lo que necesitaba de los materiales que su esfera de realidad podía producir. Todo lo que su esfera de realidad necesitaba para crear y almacenar sus nobles fantasmas estaba presente en ese mundo. Si un arma usaba madera divina, su esfera de realidad podía recrearla a la perfección. Por lo tanto, este proceso hacía posible la conversión de madera en madera divina. De hecho, podía crear cualquier material sustituto que quisiera, siempre que se alimentara con un material de base. Un truco útil para alguien como él, que facilitaría la experimentación con materiales ocultos. Sin embargo, era un proceso largo. La madera que usaba ahora tardaba casi 4 años en fermentar correctamente. Tuvieron una suerte absurda de que una agradecida ninfa del bosque le hubiera regalado un trozo de madera divina durante sus viajes. Tienen suerte, murmuró Hefesto, mostrándoles el material. Encontré un árbol moribundo lleno de poder divino. Lo usaré para los arcos y la lanza de Artemisa. Artemisa frunció el ceño, pero su ira aumentó cuando Apolo le lanzó una bola de energía. Se abalanzó e intentó impedir que la usara, pero Hefesto levantó la mano y dejó que parte de la madera absorbiera el poder. Artemisa parpadeó. ¿La madera? ¿No es un desperdicio? Hefesto se encogió de hombros. ¿Por qué te importa? Se erizó, odiando la forma en que su madre le sonreía con sorna. Se volvió hacia Hefesto, entrecerrando los ojos. Me mostrarás respeto. Hefesto se encogió de hombros. Gánatelo. ¿Quieres tu arco o no? A regañadientes, le dio un mechón de cabello. Este se dispersó en una luz plateada, fundiéndose con la madera. Él tenía lo que necesitaba. Vuelve en 6 horas. Leto parpadeó. ¿Horas? Antes de que Hefesto pudiera decir algo, apareció Apolo. Se refiere al tiempo que tarda el sol en recorrer el cielo. Hefesto sonrió con sorna mientras Artemisa golpeaba a su hermano en la cabeza con un palo. El dios del sol incluso fingió que le dolía. Conocemos a ese idiota. Nos referimos a por qué tarda horas. El cíclope puede hacerlo en minutos. El proceso divino era y breve. Complicado, pero breve. Reflejaba el funcionamiento de la divinidad. La idea de que era una representación, más que un proceso. No era muy diferente de la alquimia de los Einzbern, ya que forzaba el resultado. La variante divina se jugaba con reglas muy diferentes, obviamente, pero los resultados eran bastante similares. La mayoría de los dioses que se centraban en los artesanos rara vez se preocupaban por el proceso. Su uso de la divinidad simplificaba las tareas domésticas tanto como les era posible para crear rápidamente lo que deseaban. Pero Hefesto era diferente. Sabía que cada acción que realizaba era un ritual, un proceso que podía potenciar aún más lo que estaba creando. Tiempo, esfuerzo, habilidad y muchos otros aspectos se unían para crear algo valioso. Los cíclopes habían olvidado esta verdad, empeñados en simplemente inyectar más magia en algo y esperar lo mejor. Aún los respetaba. Después de todo, eran una especie no divina capaz de crear armas divinas.
Una rareza entre los panteones. Los ahuyentó, ignorando el extraño destello que Leto tenía al quitarse la toga. Sus métodos siempre serían un poco y demasiado mundanos, para el gusto de otros dioses. Precisamente por esa actitud, las obras de Hefesto siempre serían de mayor calidad. Sin embargo, curiosamente, para los mortales 5 horas era un tiempo imposible, algo que solo un dios podía lograr. Curiosamente, la perspectiva funcionaba en ese sentido. La creación de los objetos no era difícil. Su función principal, aparte de lo obvio, era la necesidad de permitir el flujo completo del poder divino. El método de Festo le permitió crear aquello que los cíclopes e incluso los artesanos divinos aficionados no podían. Dar forma, tratar y ajustar la hechicería en la madera era tan simple como respirar para él. Frunció el ceño mientras terminaba los arcos. Quería más para ellos, pero tenía que conformarse con lo que tenía. Sabía que era un perfeccionista absoluto y que, con tiempo, los perfeccionaría durante años. Ese plazo no era viable ahora. A Emilia no le importaba la calidad estética de sus creaciones, pero era un artista de corazón, y ese era su objetivo. Quería que fueran perfectas, algo que Apolo y Artemisa apreciaran de verdad, independientemente de sus sentimientos hacia él. De ser necesario, recrearía una versión mejorada para más adelante. Cuando Apolo y Artemisa regresaron con su madre, esperaban que el dios tramara algo. Después de todo, era parte de su naturaleza. En cambio, lo encontraron envolviendo los últimos trozos del arco de Apolo. Un arco dorado envuelto en una tela de satén azul para la empuñadura. El de Artemisa era de un plateado frío entrelazado con el color natural de la madera. Ambos eran hermosos, y ambos fueron creados usando el concepto de un arco compuesto. Las ruedas de los arcos los desorientaron, ya que las partes mecánicas en su interior no eran algo que verían en esta era actual. Con un movimiento de su mano, las partes mecánicas fueron cubiertas por la estética de ambos. El motivo de Apolo estaba cubierto con el motivo del canto de las musas, mientras que el de Artemisa no era una tontería, con solo un ligero indicio de añadidos al arco. En cambio, era hermoso en su simplicidad y estética natural, inspirándose en la naturaleza para crear algo de valor. Aquí, dijo Hefesto, lanzándoles el arco. Inmediatamente, ambos sintieron la diferencia. Las armas divinas eran cruciales para dioses como ellos, permitiéndoles obtener aún más poder del que sus manos les permitían. No eran simples armas, sino focos, herramientas diseñadas para concentrar aún más su poder. Si antes solo podían acceder a un puñado de su poder, ahora. Apolo se estremeció al sentir todo el peso de su existencia bajo su control, canalizado hacia su símbolo de poder. El 100% de sus habilidades ahora podía ser concentrado y usado a su antojo, tan a menudo como quisiera. Los cíclopes, en comparación, sus creaciones solo podían manejar el 10%. Eso se consideraba fenomenal en esa época, y él los superaba por completo. El objetivo futuro de Festo era crear armas que potenciaran aún más a su usuario, aunque se lo guardó para sí. Leto abrió mucho los ojos y se inclinó ligeramente, lo que hizo que Festo enarcara una ceja. Gracias, maestro artesano, mis hijos las usarán bien. Leto fulminó con la mirada a Apolo, y el dios se inclinó, aunque no demasiado profundamente. Artemisa era diferente. Sus ojos ahora estaban enfocados y afilados, tensó el arco con toda su fuerza, los músculos de su espalda se hincharon por el increíble peso con el que estaba tirando. Se formó una flecha, creada por su propio poder. Era de color plata. Soltó la flecha y voló con el grito de un halcón. La flecha pulsó al atravesar incontables capas de roca, desgarrando la montaña y el cielo más allá con implacable abandono. Se giró hacia Hefesto, y lo que tenía que ser la sonrisa más salvaje que Hefesto jamás había visto se extendió en su rostro. Tenía caninos afilados, como un animal salvaje, y sus ojos bailaban con una luz que él no esperaba. Estaba feliz. Parecía mostrarle algo de respeto al no ceder ante el aura aullante que ahora tenía. Gracias, dijo simplemente, será diferente cazar sin restricciones. Hizo una reverencia aún mayor que la de su hermano. Leto alzó la vista, sonriendo mientras la dimensión comenzaba a desmoronarse. Hefesto suspiró, preguntándose a dónde ir. Miró a Leto y supo, que iba directa al Olimpo. Su secreto había sido descubierto. Sin embargo, no la culpaba. Su lealtad a Zeus era mucho mayor que una lealtad insignificante hacia alguien como él. Nunca mintió al respecto, nunca intentó evadirlo. Ambos sabían lo que sucedería ese día.
La dimensión se desintegró por completo y el conjunto de seres divinos se encontró en la realidad. Leto le sonrió y asintió, con evidente gratitud. Su sonrisa se hizo más tierna cuando Hefesto le devolvió el gesto, asintiendo con la cabeza. Manténganse a salvo, dijo. El trío resplandeció, pero Hefesto se quedó atrás. En el breve instante que tardó en iniciar su viaje, un ser salió disparado de la cascada como una bestia voraz, con las fauces abiertas en un intento desesperado por tragarse a 3 dioses a la vez, solo para ser lanzado por un arma que se estrelló contra su piel. La criatura se estrelló contra la orilla de la granja, enroscando su largo cuerpo para volver a enroscarse. Me preguntaba qué se escondía en las sombras. Así que te quedaste aquí. Era una serpiente increíblemente grande. Plateada con ojos carmesí. Una albina, en términos humanos. Le siseó, pero no con furia. Oh, no, no era la primera vez que Hefesto se topaba con esta criatura. Después de todo, se había escondido en la dimensión con Leto durante años, absorbiendo fragmentos de energía divina para cazarla a ella y a sus hijos. Su plan cambió cuando apareció un nuevo dios, aparentemente más débil. Una presa más fácil que resultó no serlo tanto. Hefesto sonrió. Recordó la asombrosa habilidad de la criatura para deslizarse entre dimensiones, eludiendo por completo cualquier defensa divina. Así fue como escapó de él en primer lugar y la razón por la que Hefesto aceleró el desarrollo de sus prótesis. Para que el destino pueda cambiar. Curioso, que la poderosa Pitón muera a mis manos en lugar de a las suyas, la serpiente quiso atacar, creyendo que las armas no podrían hacerle daño. Pero eso no era cierto. Como monstruo divino, la criatura conocida como Pitón era poderosa. Pero la espada que Hefesto invocó era diferente a cualquier espada que los griegos jamás empuñaron. No era una espada que albergara un poder inmenso. No era una cachiporra que simplemente aplastaría al enemigo con una divinidad superior. Ben, Ame no Murakumo no Tsurugi. Esta era una espada cuya única existencia estaba orientada a matar serpientes de todo tipo. En esta realidad, los nombres poseían un poder increíble. Si se pronunciaba el nombre de un dios, se atraía su atención. Si se pronunciaba el nombre de un arma, era posible invocar su poder. Quizás resultaría un poco incómodo para quienes no estuvieran acostumbrados, pero la realidad de Archer estaba llena de gente que usaba ese método, y Hefesto no lo rehuiría. Sobre todo cuando era tan efectivo. La criatura se abalanzó sobre él y fue destrozada de un solo golpe. Si bien poderosa, era joven. No poseía ni de lejos la misma divinidad que el legendario Orochi. El dios del fuego probó su agarre y contempló el cadáver humeante de la Pitón, cuya carne intentaba unirse. En una variante del mito, Pitón era responsable de profanar a Leto. Emilia se sentía pequeño, pues su naturaleza retorcida no le permitía expresar sus emociones con normalidad. Hefesto fue moldeado por él, pero era hijo de su madre. Guardaba rencores y profundos y terribles. Se acercó a la serpiente, indiferente a los pecados que nunca cometió en esta realidad. Había firmado su sentencia de muerte y él le arrancaría su libra de carne y algo más. Literalmente. Siempre se preguntó qué tipo de materiales podría mejorar usando monstruos, después de todo. El sufrimiento de los animales siempre era horrendo, pero un monstruo como este. El dios de la artesanía no dudaba en criaturas como esta. Hefesto sacó un cuchillo de desollar y se puso a trabajar. Le llevó un tiempo, pero finalmente la criatura se convirtió en una niebla amarilla, incapaz de sostenerse. Afortunadamente, su teoría resultó correcta. Mientras la criatura no muriera inmediatamente, era posible desmantelarla para obtener material. En la niebla dorada quedó un... ¿Qué demonios? ¿Había una capa y una capa negra como el carbón? ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué? Hefesto sintió que la chispa del deseo de saber se encendía frenéticamente. Pero se apagó rápidamente, considerando sus circunstancias. Arrojó la capa a su esfera de realidad, no queriendo usar tal cosa en ese momento. Su esfera de realidad la reconstruiría, y aprendería más sobre ella con el tiempo. Una y calidez se extendió. La idea de que Leto viviera sin trabas era ya agradable. Probablemente no se volverían a encontrar, no había razón para ello. Sus círculos sociales son demasiado diferentes. Se giró hacia el Olimpo y sonrió. Esto no era como Tetis o el Cíclope. Leto era tan abierto y honesto como él hubiera deseado. Si este era el final de su relación, que así fuera. La recordaría bien y tomaría sus lecciones en serio. Se giró hacia el sol de la mañana y empezó a caminar, por puro placer.
Quién sabe a dónde se dirigía, pero disfrutaría de sus últimas horas libres antes de que el Olimpo se enterara de su existencia. Fin, notas del autor. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Toda esta historia está llena de energía. Dios mío, me dejaría en paz y por fin, soy libre. Mi musa me lleva a amor sobrenatural y me encuentro oscilando entre esa historia y Fate barra Clover. ¿Quién sabe cuál será primero? Nos vemos la próxima.